Hola, buenas tardes con todos. Soy la doctora Karina Orbegoso, médico pediatra neonatólogo. Doy la bienvenida a los que están presentes ahora de forma presencial y a los que están detrás de la pantalla. Esta es la primera clase que yo voy a tener con ustedes del banqueo de neonatología, por lo que voy a pedir, bueno, la participación de cada uno de ustedes. Son 179 preguntas las que vamos a revisar. El plan, bueno, el objetivo de hoy es terminar esas 179 preguntas, poderlas responder cada una de ellas, pero no solamente responderlas, sino poder explicar la razón del por qué, ¿no? Y ustedes puedan entenderlo. Voy a dar algunas indicaciones para la clase de hoy. Sugerencias, finalmente ustedes ya son adultos. Sugerencias, bueno, los que están de forma presencial no hay mucho problema, ¿no? Porque cuando uno está de forma presencial hay menos distractores. Pero para los que están detrás de la pantalla, traten de estar solo en esta reunión virtual. Traten de no tener distractores como el celular o abrir otras páginas, porque si no se van a distraer y voy a poder ir avanzando y ustedes no me van a seguir la secuencia. Y me pasa muchas veces que los alumnos me dicen, doctora, estoy en la pregunta 80 y me preguntan por la número 50. Entonces, si yo quiero avanzar y terminar la 179, no puedo estar retrocediendo. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que traten de seguirme la secuencia, salvo, discúlpenme que me voy a sacar la chaqueta porque me dio un poco de calor con tantas luces, salvo que no se me haya entendido alguna pregunta o haya hablado muy rápido, que ustedes me dirán, doctora, por favor, explique de nuevo la pregunta, no la entendí, es diferente. Pero traten de concentrarse en esta clase que va a durar 4 horas. Vamos a hacer un break en la pregunta número 90, pero necesito el apoyo de cada uno de ustedes. Yo me imagino que a estas alturas, faltando poco para el examen, porque creo que es la primera semana de julio, me parece, yo me imagino que a estas alturas ustedes ya están, ya han revisado ya neonatología. O sea, no creo que estén ahorita, ya es un poco difícil a estas alturas, no imposible, pero un poco difícil si no tengo los conocimientos básicos de neonatología. Yo me imagino que aquí hay alumnos que han tenido conmigo el ciclo regular, ¿no? Que hemos tenido la teoría, porque veo alguna carita conocida, el doctor lo he visto, no recuerdo si alguno de ustedes ha estado en el ciclo regular, en la parte teórica. No, ninguno ha estado en la parte teórica. Y bueno, no sé cuántos tengo en el Zoom, tengo solamente 20, en la plataforma tengo al momento 23 alumnos. No sé, a ver qué me dicen los que están detrás de la pantalla, han estado en la parte teórica. Igualmente, eso no va a ser una desventaja, porque si ustedes vienen estudiando, no hay ningún problema. Igual, en estas preguntas que vamos a ir revisando, vamos a tocar todos los temas de neonatología, haciéndoles un resumen a ustedes para que se les pueda hacer mucho más fácil para poder llegar a la respuesta. Pero así como yo estoy poniendo de mi parte, tratándoles de hacer una clase muy esquemática, tratando de encontrar la forma de poder llegar al alumno, también les voy a pedir a ustedes su participación. Cuando hacía la clase antes de la pandemia, no siempre hay un antes y un después de la pandemia, yo recuerdo que esta aula estaba llena de alumnos, o sea, las carpetas estaban repletas aquí, ¿no? Y trataba de hacer participar a todos los alumnos. Ahora, a través de la plataforma que tenemos actualmente, ahora yo les agradezco a los que están viniendo de forma presencial, veo que se van sumando cada vez más. Igualmente invito a los que están detrás de la pantalla a que si están en Lima puedan acudir y si pueden venir puedan estar presentes, porque creo que la forma presencial es muy difícil que pueda ser suplida pueda ser sustituida por la parte virtual, ¿no? Yo en lo personal lo veo de esa manera, yo también soy estudiante, también estoy estudiando otros cursos y yo creo que es mucho mejor, ¿no? Por eso yo sugiero siempre eso y invito a venir, hay espacio, pueden venir, ustedes pueden estar presentes. Pero si están en provincia, pues eso es una ventaja. Cuando yo era alumna, yo sí tuve que venir porque yo era de provincia, entonces no estaba aquí en Lima, tenía que venir y
vivir cerca a la academia para poderme preparar, ¿no? Entonces, eso sí es una gran ayuda para los que están lejos. Pero en fin, entonces les voy a pedir su participación. En las primeras preguntas yo voy a ir explicando el tema, pero va a llegar un momento en donde ustedes son los que van a responder. Me interesa mucho que ustedes respondan por dos razones. La primera es que de esa forma vamos a interactuar con los que están en el público presentes y con los que están a través de la plataforma. Y segundo, voy a poder evaluar si me están entendiendo o no, porque tal vez yo estoy avanzando, explicando, y yo estoy explicando y no me están entendiendo. Entonces, el objetivo es que ustedes, no solamente con ustedes resolvamos las 179 preguntas, sino también que hayan entendido el porqué. Y al final yo les diré, bueno, ya se los voy a ir adelantando, en la última clase que tenga con ustedes, que me imagino que será la última semana antes del examen, mi objetivo siempre va a ser que ustedes respondan el 20% del examen, las partes de neonatología, porque creo que 40% es pediatría que incluye neo, me imagino que 20% es neo. Ese siempre ha sido mi objetivo, ¿no? Y cuando yo me he encontrado con los chicos que han ingresado en la fiesta que hace la academia, me dicen, doctora, me fue bien en neonatología y me da mucho gusto. Entonces, neonatología no es difícil, es sencillo. Trato en lo posible también de hacerlo mucho más sencillo, pero yo necesito también el apoyo de cada uno de ustedes. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar. ¿Alguna duda que tengan los que están presentes o los que están detrás de la pantalla? Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Yo los voy a preguntar a cualquiera de los que están presentes, así que estén atentos, porque de esa manera los despierto, porque son 4 horas, entonces todos vamos a terminar un poco desgastados. Empezamos. Antes de resolver la primera pregunta, acá tenemos las 4 patologías, gracias, las 4 patologías, las 4 patologías más frecuentes de síndrome de dificultad respiratoria. Esto va a ser preguntado en el examen sí o sí, chicos. Entonces tenemos que entender estas 4 patologías y saber diferenciar cada una de ellas. Aquí voy a utilizar bastante lo que es el lápiz, ahorita lo voy a poner a la mano, porque necesito ir subrayando algunos puntos que van a ser muy importantes. A ver un ratito. Ya. Entonces, miren, primero vamos a empezar por la membrana hialina. La membrana hialina es una patología del prematuro. Entonces, aquí lo vamos a subrayar. Bebé menor de 34 semanas. Entonces, si a ustedes tienen un caso de un paciente que le plantean que es un neonato que tiene dificultad respiratoria y que el neonato tiene menos de 34 semanas, ustedes tienen que pensar en membrana hialina. ¿De acuerdo? De ahí parto. Entonces, yo creo que eso está sencillo, ¿no? Prematuro menor de 34 semanas que tiene dificultad respiratoria, tengo que pensar en membrana hialina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la membrana hialina? A la cabeza, la prematuridad. La prematuridad, ¿por qué? Recuerden, a ver, ¿quién se acuerda de lo que han podido revisar? ¿En qué fase se empieza a producir el surfactante? De las fases del desarrollo pulmonar. ¿Se acuerdan? En la fase canalicular. En la fase canalicular, esa es una pregunta de examen. En esa fase canalicular que está entre la semana 16 a la semana 24, se empieza a producir, a formar el surfactante. Por eso es que si yo tengo un bebé que tiene menos de 24 semanas, es prácticamente casi incompatible con la vida. No digo completamente porque en la medicina no todo es así. Entonces, es casi incompatible con la vida, ¿no? Un bebé menos de 24 semanas, porque entre la semana 16 y la semana 24 se empieza a producir el surfactante. ¿Y quién produce el surfactante? Los neumocitos tipo 2, ¿no? El surfactante es un agente tensoactivo que lo que va a hacer es mantener el alveolo abierto. Cuando no hay surfactante, el alveolo se termina colapsando. Por eso es que si yo le tomo una placa a un bebé con membrana hialina, ¿cómo voy a encontrar el pulmón? ¿Blanco o negro? Blanco, no blanco, porque es un pulmón que está hipoventilado. Si nos tomamos una placa, ¿cómo está nuestro pulmón? Negro.
¿no? ¿Por qué? Porque es un pulmón ventilado. Lo explico de esta manera para que no nos olvidemos, ¿ya? O sea, tal vez discúlpenme los términos, pero es para que de esa manera no nos olvidemos. Entonces, el pulmón del prematuro, por eso también le llaman pulmón blanco, el pulmón de la membrana hialina, porque es un pulmón hipoventilado, que se atelectasia, porque lo que hace este agente tensoactivo es mantener el alveolo abierto. El hijo de madre diabética. ¿Por qué el hijo de madre diabética tendrá mayor riesgo de hacer membrana hialina si es prematuro? En el caso que sea un atérmino, no hace membrana hialina, pero sino lo que hace es una inhibición del surfactante. ¿Por qué? Porque recuerden que el hijo de membrana hialina, ¿qué hormona tiene alta? La insulina. La insulina es una hormona de crecimiento que inhibe la producción de surfactante. La insulina inhibe la producción de surfactante. Entonces, si el bebé es prematuro y es hijo de madre diabética, o sea, un riesgo más. Pero si es un atérmino, no es que les haga membrana hialina. Lo que está haciendo este atérmino es una inhibición de surfactante o también le llaman consumo de surfactante. También, ¿qué otro grupo tenemos? El sexo. ¿Qué sexo tiene mayor riesgo? ¿El varón o la mujer? El varón. ¿Y por qué? Porque el varón, ¿qué hormona tiene alta? Andrógenos. Y los andrógenos inhiben la producción de surfactante. Entonces, prematuro varón, alto riesgo de morir. ¿Ya? Seguimos, bueno, el hidrops. ¿Qué factores protectores tenemos que me va a ayudar a proteger de la membrana hialina? Los corticoides prenatales. ¿Qué corticoide se utiliza de primera línea? Betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 12 horas y tiene que haber recibido 2 dosis. Y para que sea un bebé, una madre que haya recibido maduración pulmonar completa de la última dosis deben haber pasado por lo menos 24 horas. Pero ¿qué pasa si a la madre le colocan 1 o 2 dosis e inmediatamente la meten a sala? No ha recibido maduración pulmonar completa. Bueno, la clínica va a ser la dificultad respiratoria severa, ¿no? Dependiendo, la insuficiencia respiratoria. En el pulmón, miren, acá tenemos este dibujito. El pulmón, vamos a ver que va a ser bilateral. No es que la membrana hialina afecte un pulmón y el otro pulmón está bonito. Va a haber un pulmón blanco, va a haber broncograma aéreo, puede haber un patrón retículo nodular, atelectasiado, hay disminución del volumen pulmonar porque ese pulmón no está ventilado y es bilateral. ¿Qué complicaciones puede traer un paciente con membrana hialina? Bueno, al ser un prematuro tiene alto riesgo de ductus arterioso persistente. Como es un pulmón que necesita altas cantidades de oxígeno para poderse ventilar y necesita altas presiones para ventilar ese pulmón, mayor riesgo de retinopatía de la prematuridad por aumento de radicales libres, displasia broncopulmonar porque va a ser un pulmón dañado, un pulmón que se daña y eso va a llevar a displasia broncopulmonar que vamos a hablar después, ¿no? Y también como es un pulmón duro, porque al no haber ese agente tensoactivo hay que abrir ese pulmón que está hipoventilado, le tengo que meter altas presiones, para meter un buen volumen tengo que aumentar la presión, al aumentar la presión puedo generar neumotórax, ¿no? Que ese pulmón se termine rompiendo. El tratamiento es el surfactante endotraqueal. La única forma de administrar el surfactante es endotraqueal. No vayan a colocar, si les colocan endovenoso, vía oral, inhalatorio, no existe. Solamente se pone de forma endotraqueal. El antibiótico-terapia, para los que estén postulando a la subespecialidad, porque también hay alumnos que van a la sub, que eso sí les pueden preguntar a ustedes, existen del surfactante endotraqueal 2 tipos, el de origen bovino y el de origen porcino. Las guías refieren, aunque se paran ahí discutiendo siempre si es mejor el de origen bovino o porcino, pero las guías europeas y también americanas reconocen hasta el momento como mejor al de origen porcino. Y bueno, la antibiótico-terapia, eso es relativo porque va a depender mucho si el paciente tiene factores de riesgo. Si no hay factores de riesgo, no necesariamente se le pone antibiótico a un paciente con membrana hialina, pero sí va a necesitar soporte respiratorio, ¿no? Va desde ventilación no invasiva, ventilación invasiva, puede terminar en alta frecuencia. El pronóstico va a ser variable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el bebé nazca en Lima, en un hospital, que tenga una UCI neonatal con todos
sus equipos de última generación, con medicamentos, con un equipo preparado para el manejo, a que nazca en provincia, que tal vez tiene un buen equipo o tal vez tiene un buen, tiene buenos insumos, pero no tiene un personal capacitado. Entonces, ahí va a empezar a empeorar el pronóstico. Yo trabajo en el Hospital San Bartolomé, en la UCI neonatal, manejo mucho los pacientes, este tipo de pacientes, y también trabajo en el Hospital del Niño de Breña. Y a nosotros siempre nos están refiriendo este tipo de pacientes, ¿no? Y a veces hay que evaluar mucho a qué paciente vas a aceptar, ¿no? Por ejemplo, si me quieren referir a un paciente de 25 o 26 semanas de Huancavelica o de un lugar, no sé, donde no llega un vuelo y lo tienen que traer por tierra, hay que evaluar mucho el riesgo. Si vale la pena o no vale la pena, porque ese paciente en el camino puede ser HIV, se puede romper el pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nosotros nos llaman por bebitos que nos quieren referir porque no hay los insumos o no hay el personal capacitado para poder manejar este tipo de pacientes. Por eso el pronóstico va a ser variable. Es mucho mejor que se transporte a la gestante, o sea, al bebé intraútero, que al bebé en una incubadora. La mejor incubadora para el transporte de un bebé va a ser su mamá. Esa es la mejor incubadora. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente todavía en el Perú son pocas las UCIs neonatales implementadas. Todavía, ¿no? Todavía hay provincias en las cuales están poco a poco implementándolas mucho mejor. Han crecido, ¿no? Hemos podido ver en el norte que hay varias que están creciendo, igualmente al sur. Pero también hay hospitales que se están quedando, y yo creo que a veces hay hospitales que piensan: mejor no hago nada, me quedo con lo que tengo, trabajo menos y no me complico la vida. A veces ese es el pensamiento que hay en algunos hospitales, y por eso es que no crecen sus UCIs son UCIs entre comillas, porque no son realmente UCIs neonatales. Entonces, a veces esos tipos de pacientes nos tienen que estar refiriendo, y da mucha pena, ¿no? Por eso, ahora que hay residentes que muchos vienen de provincia, les decimos: no, tú tienes que ir y tienes que tratar de implementar tu UCI, no estar enviando a los pacientes, porque el enviarlo, el riesgo es mucho mayor todavía del paciente en morir, o la morbimortalidad va a ser mucho más alta. Muy bien, ¿se entendió membrana hialina? Entendimos. Pasamos a la taquimia transitoria. La taquimia transitoria es una patología tanto de la término como el prematuro tardío. Aquí quienes entran, los mayores de 34 semanas. Menor de 34 semanas, membrana hialina. Mayor de 34 semanas, taquimia transitoria. Factor de riesgo, la cesárea. ¿Y por qué será la cesárea? Porque recuerden que los pulmones del feto, ¿qué contienen? Líquido. Entonces, cuando la madre empieza con las contracciones uterinas, esas contracciones uterinas van a contraer la caja torácica de tal forma que ese líquido pulmonar se empieza a reabsorber. Cuando el bebé pasa, el feto pasa por el canal vaginal, va a haber una compresión de la caja torácica, lo que va a hacer que el líquido pulmonar se elimine por la boca y por la nariz. Por eso es que el niño nace con líquido, muchas veces en la boca y en la nariz. Y eso es normal, eso es lo que se espera. Pero ¿qué pasa cuando no hay trabajo de parto? Por ejemplo, esas cesáreas programadas. ¿Qué pasa? No hay estos eventos fisiológicos que deben pasar, no se van a dar. Entonces, el niño nace, el bebé nace con líquido pulmonar, y eso ¿a qué va a llevar? A que el niño tenga dificultad respiratoria. Pero esta dificultad respiratoria va a ser desde el momento del nacimiento, desde el momento en el que el bebé nace. O sea, el bebé, a ver, si les cuentan la historia, bebé recién nacido por cesárea, de 37 semanas, nació con Apgar 9,9, se hizo contacto piel a piel, no hubo ninguna intercurrencia, pasó alojamiento con su mamá. 6 horas después tiene dificultad respiratoria. ¿Será una taquimia transitoria? No, no puede ser. Porque por eso me estoy tomando el tiempo en explicarles el por qué. Porque la taquimia transitoria se va a dar por una falta de reabsorción y de eliminación de ese líquido pulmonar. Entonces, si yo tengo que, por eso siempre hay que saber mucho, hay que entender mucho la fisiopatología.
o la patogenia de la enfermedad para poder entender la parte clínica. Entonces, por eso me estoy tomando este tiempo, porque es una patología muy preguntada. Tengan por seguro que alguna de taquimia les va a venir y es una patología muy simple, es muy sencilla. Entonces, el niño va a tener dificultad respiratoria desde el momento en el que el bebé nace, pero como la causa es esa falta de reabsorción o eliminación de ese líquido pulmonar, conforme el niño van pasando las horas, los días, la dificultad respiratoria va a ir en mejoría o empeorando. Mejorando. Entonces, teóricamente no debe pasar de 3 días que el paciente va a ir en mejoría. Pero si ese niño empieza con requerimiento de oxígeno FIO 30, termina en FIO 40 y terminó intubado, probablemente no es una taquimia, eso es otra cosa. Aunque describe la literatura taquimias atípicas, ¿no? Que es la cosa rara, pero eso no les van a preguntar en el examen. Entonces, quiero que les quede eso claro. Entonces, la dificultad respiratoria va a ser de leve a moderada y se autolimita. En la placa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, la afectación va a ser bilateral, podemos encontrar aumento de la trama broncovascular, cisuritis también. No hay complicaciones porque estos bebés van bien. El tratamiento es observarles, darles oxigenoterapia y ventilación no invasiva. Es raro que terminen en una UCI, es raro, ¿ya? Y el pronóstico va a ser bueno. ¿Se entendió taquimia? Ya. Pasamos al SALAN. El SALAN es una patología tanto de la término como el postérmino, bebés mayores de 42 semanas. Para hablar de SALAN, tiene que haber presencia de líquido meconial, ¿de acuerdo? Si no me dicen que el paciente tiene presencia de líquido meconial de forma directa o indirecta, eso no es SALAN. Pero hay un factor de riesgo importante, el sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué? Porque el bebé, el feto, al estar sufriendo intraútero, ¿qué va a pasar? Que sus esfínteres anales se van a relajar por ese sufrimiento fetal. Eso va a hacer que elimine el líquido meconial, se trague el líquido meconial y haga SALAN. La dificultad respiratoria, la clínica, insuficiencia respiratoria, puede ir de moderada a severa también. En la placa, miren cómo vamos a ver los pulmones, la afectación también es bilateral. Vamos a ver unos pulmones rechonchos, ¿no? Bien gorditos, a punto de romperse, ¿no? Un infiltrado algodonoso, bilateral en parches. Estos bebés, como ustedes pueden ver, ese pulmón a punto de romperse, ¿qué complicación me va a llevar? Neumotórax, síndrome de fuga de aire, muy bien. Y además también hacen hipertensión pulmonar del recién nacido. El tratamiento va a depender del tipo, del grado de SALAN, ¿no? Pero muchas veces estos bebés terminan en ventilación mecánica, hacen hipertensión pulmonar, pueden necesitar oxigenación por membrana extracorpórea, que eso no lo tienen que saber ustedes, salvo que alguno de acá vaya a la sub, y también óxido nítrico inhalado, ¿no? Antibióticos también le podemos dar. Y el surfactante. ¿Qué tiene que ver el surfactante acá, doctora? Si usted me dijo que el surfactante se daba en la membrana hialina. ¿Qué pasa con los pacientes con SALAN? Al tener SALAN, ese líquido meconial también inhibe la producción de surfactante. Como inhibe la producción de surfactante, el bebé hace también lo que se llama un pulmón blanco. Y por eso, en algunos casos también se recomienda el tratamiento con surfactante, por la inhibición que se va a dar del surfactante por la presencia de líquido meconial. ¿Se entendió? El chat no me dice nada, no sé si me van entendiendo, me están escuchando. No sé qué me dice el chat, a ver si me responden, chicos, para ver si están presentes. Sí, doctora, me dice Natalie. Bueno, muy bien, gracias, ya entendí. Sí, me van entendiendo, muy bien. Sí vamos a terminar, chicos, aunque sea hasta las 10:30, 11, pero terminamos, no se preocupen. Ya. Y pasamos a la displasia broncopulmonar. Recuerden que la displasia broncopulmonar es una complicación de los pacientes con membrana hialina, porque este paciente con membrana hialina yo le he dado oxígeno en altas cantidades, con presiones altas, que he terminado dañando el pulmón. Por eso la edad gestacional es en esos prematuros que han necesitado oxígeno por más de 28 días. Pero, ahí viene el pero, no es exclusivo del prematuro, porque puedo tener un paciente, por ejemplo, se me ocurrió, un paciente con SALAN que hizo una hipertensión pulmonar severa y que lo he tenido en el ventilador, se rompió su pulmón y, o sea, ha hecho neumotoras, lo tengo en el ventilador, alta frecuencia, lo pasé a mecánica, convencional, altas cantidades de oxígeno. Tiene derecho a hacer displasia, no porque no sea prematuro,
O puedo tener un asfixiado que lo tengo un tiempo prolongado en ventilación mecánica, también puedo hacer displasia. O sea, no es exclusiva del prematuro, es mucho más frecuente, sí, pero no es exclusiva. Factores de riesgo, bueno, la prematuridad, el utilizar ventilación mecánica invasiva, es decir, convencional o alta frecuencia, el darle FiO2 altos, ¿no? Altos requerimientos de oxígeno, el sobrehidratarlo al paciente, ¿no? Hace que se congestione ese pulmón, el no manejar el ductus arterioso persistente en el prematuro, porque al no manejar el ductus, el paciente va a necesitar mayor requerimiento de oxígeno, mayor daño pulmonar, es un círculo vicioso. El no nutrir bien al bebé, ¿no? Bueno, ahora ya ha ido cambiando la visión de la UCI neonatal. Hace años mis residentes venían a la UCI, yo también, me reconozco porque yo hice la residencia de pediatría en el 2009, que cuando uno va a la UCI decíamos, quiero aprender a manejar el ventilador mecánico, quiero intubar, quiero cateterizar, quiero colocar tubo de drenaje, que queríamos hacer un montón de procedimientos invasivos o aprender a utilizar el famoso ventilador mecánico, ¿no? Que era lo máximo en ese momento, y no sabíamos nada de nutrición. Y o sea, manejábamos al paciente la parte ventilatoria, los procedimientos, y nos olvidábamos de la nutrición del bebé. Y qué importante es que el paciente esté bien nutrido, qué importante que es que el paciente esté bien nutrido, porque la malnutrición es un factor de riesgo para que el paciente haga displasia broncopulmonar. Que además de eso, la sobreinfección, ¿no? Porque al ser un pulmón, un paciente en UCI que haga neumonías a repetición, infecciones en ese pulmón, mayor daño en el pulmón, mayor riesgo. Bueno, la dificultad respiratoria en la clínica, la insuficiencia respiratoria. Miren ese pulmón. A mí me encanta esta figura, que creo que la tengo desde ya 10 años que estoy en USAMEDIC, la uso esta figura, porque es muy práctica para explicarla. También lo hago con mis alumnos de pregrado. Miren ese pulmón, ¿cómo está? Dañado, quistes bilaterales, afectación bilateral, ¿no? Para que no nos olvidemos. Áreas hiperclaras, pequeñas, redondeadas, que alternan con otras zonas de densidad irregular, complicaciones, la hipertensión pulmonar, retraso en el neurodesarrollo y del crecimiento, porque es un paciente que va a estar cuánto tiempo con oxígeno, hospitalizado, y es un pulmón sucio. Así le llamamos, sucio entre comillas, lo pueden encontrar en algún libro, no me estoy inventando esa terminología. ¿Por qué? Porque es un pulmón susceptible a infectarse. Miren, les cuento. Por eso actualmente nosotros lo que estamos introduciendo en los hospitales es el uso de la vacuna, ¿no? No quiero promocionar a ninguna marca ahorita de laboratorio, pero el uso de la vacuna para evitar que ese pulmón se dañe más y el bebé termine hospitalizado y muera. Porque ¿qué pasa? La mamá se va de alta con su bebé que estuvo 2-3 meses en la UCI. Llegó a su casa, viene su hermanito de 5 años que se fue al colegio y viene resfriado. Lo contagió y el bebé, tanto esfuerzo, ese bebé, aumentamos la morbimortalidad. Se puede morir ese paciente por solo una gripe, porque es un pulmón que ya está dañado, es un pulmón susceptible a enfermarse. Y bueno, el tratamiento va a ser la oxigenoterapia, ventilación mecánica, diuréticos, broncodilatadores, corticoides. Escuchen este concepto. No hay tratamiento para la displasia broncopulmonar. No existe el tratamiento. Solamente son alternativas que se dan, ¿no? Pero no hay un tratamiento que digamos, esto me va a tratar la displasia. No, ese pulmón dañado lo va a tener dañado, lamentablemente. Lo bueno es que el pulmón se puede regenerar con el tiempo. Entonces, recuerden que el pulmón finalmente termina de formarse hasta los 8 años. Entonces, el pulmón sí se puede regenerar, pero al inicio va a ser un pulmón muy susceptible, pero no hay tratamiento para la displasia broncopulmonar. No existe el tratamiento. Y el pronóstico va a ser variable. Va a variar dependiendo de cada paciente, porque también existe la parte de lo que es fenotipos de displasia, es decir, la parte genética en la displasia broncopulmonar. No es lo mismo que le afecte cómo le da a un bebé como que le da a otro. Muy bien, entonces hasta ahí se entendió. Creo que ya tengo casi 30 minutos hablando de este tema. Entonces aquí dice, tenemos a un recién nacido que tiene 1 hora de vida. Siempre, miren, les doy unos tips para el examen. En general, en todas las preguntas del examen, no solo en neonatología. La respuesta muchas veces está en la pregunta. ¿Ya? Algo que aprendí yo porque también me preparé con ustedes y lo descubrí. Entonces, tengo un bebé que tiene 1 hora de vida. Siempre vayan subrayando y identifiquen los factores de riesgo. Nació en su casa y tiene 33 semanas.
de edad gestacional, tiene aleteo nasal, cianosis, retracciones, quejido audible y taquimia. Al examen tiene una frecuencia cardíaca de 180. Pregunta, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal del neonato? De 120 a 160. Por encima de 160 decimos taquicardia, por debajo de 120 tendencia a la bradicardia y por debajo de 100 bradicardia. La frecuencia respiratoria de 80. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? De 40 a 60. ¿Ya? Entonces este bebé tiene 80, está taquimneico. Satura 86%. ¿Cuánto debe saturar un neonato sin oxígeno? Más de 94%. Y este satura 86. Entonces, satura bajo. En la placa tiene taquimnia, tórax, taquimnia, retracciones y supraesternales e intercostales con una placa de tórax con microatelectasias homogéneas y broncograma aéreo. ¿Cuál será el diagnóstico de este paciente? Es una membrana hialina. ¿Cuál encaja acá? Síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? O también llamada síndrome de diestrés respiratorio tipo 1, porque el tipo 2 es la taquimnia transitoria. Les pueden preguntar de esa forma y ahí está la explicación. Muy bien. La respuesta es la A. Muy bien. Acá también en el chat me respondieron. A ver, tengo un neonato de 5 días cuya madre es primigesta, no se ha controlado el embarazo. La atendieron empíricamente, la hospitalizan porque tiene irritabilidad, dificultad para succionar, el bebé obviamente, espasmos musculares ante diferentes estímulos. Al examen el bebé tiene fiebre, despierto en hiperextensión corporal con aducción de los brazos e hiperextensión del cuello. ¿Cuál será la respuesta? Identifiquemos. La mamá no tiene controles prenatales. El bebé me está dando clínica, pero hay una clínica que me llama mucho la atención. Tiene espasmos musculares ante diferentes estímulos y tiene hiperextensión corporal con aducción de los brazos e hiperextensión del cuello. Ese es tétano neonatal. Tétano neonatal. Muy bien, ¿no? La madre no se ha controlado, probablemente no recibió la vacuna, nació en su casa, otro factor de riesgo, y la clínica, ¿no? Que me están indicando. Muy bien, tengo un lactante de una madre insulino dependiente, tiene un hematocrito de 68%. ¿Cuánto es el hematocrito normal del neonato? ¿Ah? Menor a de 55 a 65%. Hablamos de más de 65 cuando tiene policitemia, ¿no? Entonces tiene 68. Al tercer día de vida manifiesta de repente una hematuria importante y una masa en el flanco izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico? Dilo, doctor, no tengo... ¿Cómo? ¿Cáncer de riñón? ¿Qué dice el resto? A ver, acá el chat no me dice nada. Nadie le atinó con la respuesta. ¿Qué dicen? Esto es una pregunta muy clásica. Neuroblastoma. El neuroblastoma es una tumoración en el abdomen que sobrepasa la línea media. Acá les está diciendo que tiene hematuria. Dato importante, ya me dieron la respuesta en el chat. Hematuria y una masa en el flanco izquierdo. Trombosis de la vena renal, no se olviden. Acá faltaría algo para la triada de trombosis de la vena renal, hipertensión arterial, que no me están dando ese dato. Pero la hematuria con una masa hay que descartar trombosis de la vena renal. Muy bien. Tengo un lactante, bueno, esta pregunta racista, dice de raza negra, de sangre A positiva. Tiene 4 semanas de edad y nació a las 40 semanas. Ya tiene un mes el bebé. Una cosa rara ya acá ponen, porque yo no he visto este caso en mi vida, pero bueno. Tiene 40 semanas de gestación, de la mamá es O positiva y desarrolló hiperbilirrubinemia que obligó al bebé a fototerapia por 2 días. El bebé ahorita tiene apatía, palidez, soplo sistólico y eyectivo grado 2/6 con una frecuencia cardíaca de 175. Está taquicárdico. ¿Qué será? Mire, a ver,
En la verdad yo no he visto un caso como este. O sea, he visto pacientes con incompatibilidad de grupo, pero con incompatibilidad TAVO con hemólisis persistente, porque ya tiene un mes y el bebé sigue hemolizando, no lo he visto hasta el momento. Pero esa es la respuesta, ¿no? Es una incompatibilidad TAVO, la mamá es O, no me explica, y el bebé es A positivo, y el bebé recibió fototerapia al inicio por hiperbilirrubinemia y actualmente el bebé tiene apatía, palidez, el soplo y está taquicárdico. Entonces es una incompatibilidad TAVO con hemólisis persistente. Tengo un recién nacido, antes de esta pregunta, ahora vamos a revisar, cambiamos el chip de dificultad respiratoria, pasamos a sepsis neonatal. Miren, la sepsis neonatal tiene dos presentaciones, la temprana y la tardía. La temprana es la que se presenta en las primeras 72 horas y la tardía después de las 72 horas. ¿De acuerdo? Empezamos con la temprana. ¿Quién es el factor de riesgo en la temprana? La madre, muy bien, la madre. ¿Madre con qué? Corioamnionitis, madre febril, madre con ITU, RPM mayor de 18 horas. Vuelvo a repetir, ITU, febril, corioamnionitis y RPM mayor de 18 horas. Si yo tengo una mamá con esos factores de riesgo, yo digo, este bebé puede tener sepsis. No necesariamente lo va a tener, pero lo tengo que sospechar. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes asociados a la sepsis neonatal temprana? Tengo el Streptococcus agalactiae, que es un coco gran positivo. Tengo la Escherichia coli, que es un bacilo gran negativo. Y tengo la Listeria monocytogenes, que es un cocobacilo gran positivo. Puede ser una pregunta de examen. La Listeria monocytogenes es un bacilo, es un cocobacilo, etc. Es un cocobacilo, no se vayan a olvidar. Entonces, esos son las tres bacterias que yo tengo que tener en cuenta. Si me preguntan para el examen cuál es la más frecuente, es el Streptococcus agalactiae. La clínica, chicos, en la sepsis es inespecífica, ¿ya? Es inespecífica. Pero ¿qué es patognomónico? Es la inestabilidad térmica en sepsis neonatal, en general. El curso va a ser fulminante, bueno, si no le doy tratamiento, el pronóstico va a depender mucho también si lo trato o no. Ahora, paso al diagnóstico. El gold estándar de la sepsis neonatal son los hemocultivos, ¿de acuerdo? No se olviden eso, ya, el hemocultivo. El hemograma, el PCR, su valor predictivo positivo no llega ni al 50% y su valor predictivo negativo es casi 100%, especialmente el PCR. ¿Qué significa, doctora, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo? ¿Qué pasa? Que si el paciente, por ejemplo, tiene un PCR negativo, como tiene un valor predictivo negativo, que casi llega al 100%, si sale negativo, no tiene sepsis, pero si sale positivo, no llega ni al 50%, entonces puede tener o no puede tener. Por eso lo que se recomienda, bueno, las guías, por ejemplo, la guía de Cayetano Heredia, que es la última que me revisé, habla de uso del PCR para seguimiento, ¿no? Y el hemograma no está claro, pero lo que sí se indica es el uso del hemocultivo. De igual forma la guía, bueno, hablo del MINSA, ¿no? También la guía de la maternidad de Lima, que es lo mismo. Entonces, los reactantes de fase aguda me pueden servir, sí, pero no son específicos, ya porque tienen un valor predictivo positivo bajo, ¿no? Con un valor predictivo negativo alto. Ahora, el tratamiento es, acuérdense, chicos, antes que me olvide, con respecto al hemograma, los leucocitos el primer día de vida pueden ir valor normal de 5.000 a 30.000. Es el valor normal, pero a partir del segundo día entre 5.000 a 25.000. Con respecto a la relación inmaduros totales, hablamos del mayor de 0.2, que me podría indicar como un factor de riesgo, como un indicador de sepsis, ¿ya? Pero igualmente su valor predictivo positivo es bajo, pero les pueden preguntar en el examen, el IT es mayor a 0.2. Entonces, ahora sí paso al tratamiento. Miren, el tratamiento es para cubrir los gram positivos, utilizo la AMPI, para el Streptococcus agalactiae y para la listeria. Y la gentamicina, que es un aminoglucósido de primera línea,
para la Escherichia coli. Pero ¿qué pasa si estoy sospechando de meningitis? Los aminoglucósidos, pregunta de examen, no pasan la barrera hematoencefálica. Entonces yo no puedo utilizar ampigenta para meningitis. Entonces yo tendré que utilizar la cefotaxima, que es una cefalosporina de tercera generación. Ahora, paso a la sepsis tardía. ¿Se entendió sepsis temprana? Sencillo, ¿no? Pasamos a la sepsis tardía. La sepsis tardía tiene dos presentaciones, la adquirida en la comunidad y la nosocomial. ¿Qué significa la adquirida en la comunidad? Es ese bebé que se va de alta a su casa con su mamá, segundo o tercer día de hospitalizado, se va a su casa y en su casa metió algo a la boca contaminado y le dio una diarrea, o se contagió de la gripe del hermano, le dio una neumonía, o hizo una onfalitis, un síndrome de piel escaldada, una infección urinaria, etc. Entonces, es una infección que se adquiere fuera del hospital. Gérmenes asociados, acá tengo el Streptococcus galactiae y la Escherichia coli. Lo que sí tienen que tener en cuenta que en general la sepsis tardía, tanto adquirida en la comunidad como intrahospitalaria, tiene alto riesgo de meningitis. Bueno, el tratamiento para la sepsis tardía adquirida en la comunidad es el mismo que para la temprana, ampigenta o ampicefo, ¿ya? Porque vamos a cubrir los mismos gérmenes. Y la sepsis nosocomial es ese bebé que se queda hospitalizado y que adquiere una infección intrahospitalaria, que tiene más de 3 días hospitalizado y que se ha infectado en el hospital. Entonces, aquí a la cabeza, pregunta de examen, es el estafilococo coagulasa negativo o estafilococo epidermidis. También tengo el estafilococo aureus, tengo la pseudomona y otros gram negativos también, tenemos los anaerobios y tengo acá la cándida albicans, que es un hongo. Entonces, la clínica también es variable, el curso es variable, el pronóstico va a ser variable, pero el tratamiento que se va a dar para cubrir el estáfilo daremos vancomicina, podemos dar con un aminoglucósido, con la mica, podemos utilizar también banco cefotaxima en el caso de que estemos pensando en una meningitis o un carbapenén, o también para los hongos fluconazol, anfotericina B. Igualmente, recuerden que mayor riesgo de meningitis. ¿Cuáles son las indicaciones para punción lumbar? Tenemos pacientes con hemocultivo positivo, hay que hacerle punción lumbar. Segundo, todo paciente con sepsis tardía. Tercero, paciente que clínicamente tenga una mala evolución. Y cuarto, todo bebé febril. Se le tiene que hacer una punción lumbar. Son las 4 indicaciones, no se vayan a olvidar. ¿Hasta allí alguna pregunta? El chat no me dice nada. A ver, ustedes me responden. Tengo un recién nacido que tiene ictericia, dificultad respiratoria, temperatura inestable, distensión abdominal y hepatomegalia. Recuerden que normalmente el hígado se palpa en un neonato por debajo, 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Más de 2 centímetros ya es patológico y el vaso normalmente no se debe palpar, pero si yo palpo el vaso yo tengo que pensar en esplenomegalia. Muy bien, ¿cuál sería el diagnóstico? Sepsis, está fácil, ¿no? Muy bien. Lactante que presenta deposiciones líquidas de color amarillo, sin moco ni sangre. Diagnóstico. Normal, ¿no? Recuerden que el bebé, el neonato, es como el pato. Come y hace la caca, ¿ya? O sea, él hace deposiciones amarillo, oro y come y hace el popó. Ese es cuando toma leche materna, pero cuando toma fórmula tiene mayor riesgo de hacer estreñimiento. Y a veces les cuento que han hospitalizado bebés normales, pensando que es un cuadro diarreico, ¿no? Y es normal. A ver, tengo un bebé de 39 semanas de edad gestacional que nació por cesárea por estrechez pélvica materna, Apgar 8 al minuto, al examen aparentemente normal, salvo moderada dificultad con un test de Silberman de 5. ¿Cuáles son los criterios para Silberman-Anderson? Aleteo nasal, quejido, tiraje, retracción sifoidea y disociación tóraco-abdominal. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Uy, chicos, se han equivocado lo del chat. ¿Qué me están marcando? Es una taquipnea transitoria, ¿no? Muy bien, no sé qué les ha pasado a un grupo que se equivocaron. Ya. Pasamos a la 8. Antes de la respuesta de la pregunta 8, vamos a revisar conjuntivitis neonatal. La conjuntivitis neonatal puede tener 4 presentaciones. La gonocócica, la estafilocócica y neumocócica, la herpética y la de inclusión, que es la por clamidia trachomatis.
La gonocócica, la agente es la Neisseria gonorrhoeae, se va a presentar entre el primero, cuarto, quinto día, la transmisión es intraparto, la clínica es hiperaguda y riesgo de perforación, bueno, el diagnóstico se hace un gran, profilaxis con povidona iodada y el tratamiento ceftriaxona sistémica. La estafilocócica neumocócica está asociada al estafilococo aureus, el streptococo pneumoniae, se va a presentar entre el tercero a décimo día, transmisión posparto, clínica purulenta amarillenta por los ojos, diagnóstico también se hace el gran, profilaxis, higiene posparto y el tratamiento orientado por el gran y el cultivo. La herpética es por el virus herpes tipo 2, se presenta entre el día 3 al día 15, se transmite intraparto. La clínica es una erupción vesicular, una úlcera dendrítica y geográfica, linfocitos, bueno, en el diagnóstico también el gran. La profilaxis es que si yo tengo una madre que tiene herpes genital, yo tengo que indicar, la indicación es cesárea, ya, definitivamente, porque hay mayor riesgo de que el bebé haga no solamente conjuntivitis herpética, sino otras complicaciones. Y el tratamiento es aciclovir sistémico, y si en el caso hubiera afectación sistémica o tópico. Y la de inclusión es por clamidia trachomatis, que se va a presentar entre el día 7 al día 14, es intraparto, puede generarme también una infección sistémica, una neumonía, y el tratamiento, bueno, es con la profilaxis con povidona iodada y el tratamiento con tetraciclina tópica y eritromicina sistémica. Muy bien. Empezamos con la pregunta. Esta es una pregunta muy antigua que no debería estar aquí, pero a raíz de esta pregunta, igual he presentado ese cuadro para que hagamos un recordaris de conjuntivitis. ¿No? Acá tengo un bebé que tiene recién nacido con párpados edematizados, conjuntivas enrojecidas y una cantidad de secreción ocular clara 6 horas después de haber nacido. O sea, la conjuntivitis la tiene a pocas horas de nacimiento. No encaja en ninguna de las que he presentado. Esta es una conjuntivitis química porque antiguamente se utilizaba el nitrato de plata tópico para evitar la conjuntivitis, pero que generaba conjuntivitis química. Pero eso no se usa, no sé chicos, hace más de 30 años. Como ya estaba la pregunta aquí, no la quise menospreciar y utilicé el otro cuadro para explicar. A ver, la 9. La frecuencia cardíaca no sobrepasa los 60 latidos por minuto, o sea, está en bradicardia definitivamente, en un recién nacido cuya madre está siendo tratada por lupus eritematoso sistémico. ¿En qué pensamos? ¿Qué riesgo tiene el hijo de madre con lupus? Bloqueo aurículo-ventricular, por eso se le tiene que hacer un EKG. Muy bien. Bloqueo AB completo. Muy bien, chicos lúcidos para explicar esta parte pesada que no nos gusta a muchos a veces, ¿no? La parte de cardiología neonatal. Miren, yo sé que ustedes tienen muchos conocimientos, no solamente van a dar el examen de neo, salvo los que se van por la sub. En el caso vayan a alguna sub de pediatría, tienen que revisar solo pediatría. Pero en su caso, la mala noticia es que no es así, porque creo que aquí la mayoría los veo jovencitos y me imagino que la mayoría, creo que todos aquí se van, bueno, los que están presentes me refiero, se van a la especialidad. Entonces tienen que revisar muchos temas. Y ayuda mucho algunos cuadros, por eso yo pongo siempre cuadros, figuras, para que a veces yo creo que la memoria muchas veces se nos hace mucho más fácil recordarlo de esa forma. Y para mi examen, yo también me tuve que aprender este cuadrito. Y es bien práctico y si entendemos este cuadrito y lo tenemos claro, va a ser más sencillo resolver esas preguntas difíciles de cardiología neonatal. Que muchos no lo resuelven porque dicen, ya, ¿para qué? No, me resuelvo otra. Pero ustedes tienen que marcar la diferencia si quieren un buen puntaje para el examen. Entonces, miren, las cardiopatías neonatales se dividen en 2 grupos, acianóticas y cianóticas. Acianóticas, ¿qué significa? Que no hace cianosis. Y cianótica, su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, existen aquí con flujo pulmonar normal, es decir, una placa pulmonar normal, o con flujo pulmonar aumentado, una placa congestiva. Con flujo pulmonar normal, con hipertrofia del ventrículo derecho, tengo la estenosis pulmonar. ¿Ya? Entonces, acá es anatomía, chicos. Vamos a hacer el corazón. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Quién llega a la aurícula derecha? Y a la vena cava superior, vena cava inferior.
¿Quién llega a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? La aorta. Y ¿quién sale del ventrículo derecho? La pulmonar. ¿Ya? Teniendo ese esquema en la cabeza, más fácil se nos va a hacer. Entonces, si hay hipertrofia del ventrículo derecho es porque la pulmonar se está estenosando y eso va a hacer que el ventrículo derecho crezca. Con hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿quién afecta? La aorta, ¿no? Coartación aórtica. ¿Qué patología está asociada a la coartación aórtica? ¿Qué síndrome? Turner. Muy bien. Con flujo pulmonar aumentado. Bueno, acá tengo la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Con hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interauricular, con flujo pulmonar incrementado, significa con congestión pulmonar. Con hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tengo el CIB. Recuerden que el CIB es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el periodo infantil, ¿ya? Y el ductus arterioso, que por acá lo tengo, ¿no? Que comunica la aorta con la pulmonar. ¿Y el ductus arterioso, patología de quién es? Del prematuro, muy bien. Entonces, hasta ahí fácil, ¿no? ¿Está sencillo? Ya. Vamos a complicarles un poquito más. Pasamos a las cardiopatías congénitas cianóticas. Las cianóticas con flujo pulmonar normal, hipertrofia del ventrículo derecho. Tengo la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot tiene 4 características, ¿no? Hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis de la pulmonar, cabalgamiento de la aorta y el CIB. Entonces, algo importante de la tetralogía de Fallot que en frecuencia, o sea, lo más frecuente de esta patología es que no se presenta en los primeros días de vida, sino la clínica va a ser un poco más tardía, la aparición de la clínica. Ya, entonces, con flujo pulmonar normal, cianótica. Pasamos a la anomalía de Eystein. La anomalía de Eystein se va a dar por una atrialización de las válvulas tricuspidias, ¿ya? Por una atrialización de las válvulas tricuspidias, lo que va a generar el famoso síndrome de preexcitación. Algo característico de la anomalía de Eystein es que estos niños nacen con cianosis y le toman una placa y van a encontrar un corazón gigante que va a abarcar casi toda la caja torácica. Es una cardiopatía ductus dependiente, ¿ya? Ductus dependiente, que necesita mantener el ductus abierto para que el niño pueda vivir. Y si el ductus se le cierra, el niño tiene alto riesgo de morir. ¿Y qué hacemos? Le tenemos que colocar prostaglandinas para mantener el ductus abierto. Con hipertrofia del ventrículo izquierdo, tengo la atresia tricuspidia. Entonces, con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, doctora, ¿pero qué tiene que ver el ventrículo izquierdo con la atresia tricuspidia? Me preguntaron el otro día. Entonces, miren, si está atresiado acá la tricuspidia, atresia significa que no hay pase de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, no pasa la sangre va a tener que pasar de la aurícula derecha, va a pasar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y esto va a terminarse hipertrofiando, porque no pasa la sangre al ventrículo derecho. El ventrículo derecho no se va a afectar, el problema va a ser el ventrículo izquierdo. ¿Se entendió? Muy bien. Y esta es una cardiopatía ductus dependiente. Necesita un ductus necesita por algún lado mezclar, si no el paciente se va a morir. ¿Se entendió? Ya. Pasamos al flujo pulmonar aumentado. Con flujo pulmonar aumentado, es decir, con congestión pulmonar cianótica, con hipertrofia del ventrículo derecho, transposición de grandes vasos. Esta patología la tienen que conocer sí o sí, porque es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el periodo neonatal. ¿De acuerdo? Cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el periodo neonatal es el TGB. ¿Qué significa el TGB? Que la aorta que debe nacer del ventrículo izquierdo va a nacer del ventrículo derecho y la que debe nacer del ventrículo izquierdo va a nacer la pulmonar la pulmonar va a nacer del izquierdo y la aorta del derecho. Entonces, ¿cuál es la clínica de estos bebitos? La clínica de estos bebés es que estos bebés nacen aparentemente bien.
Cuando no se ha hecho el diagnóstico, obviamente, ¿no? Nacen aparentemente bien, todo bien, se fue a su casa, tercer, cuarto día, o se muere en la casa, o se muere camino al hospital, o llega al hospital cianótico. Le das oxígeno, no mejora. No mejora. ¿Qué ha pasado? Se ha cerrado el ductus. ¿Qué necesita? Prostaglandina para abrir el ductus. No necesita oxígeno, necesita prosta para abrir el ductus. Ductus dependiente. ¿Y cuál es la cirugía correctiva en estos pacientes? Es la cirugía de Jatene o Yatene también, así le llaman, ¿ya? Jatene se escribe. Entonces, una cardiopatía que tienen que conocerla. Puede ser de que también se presente el primer día, sí, pero en frecuencia es más frecuente que se presente tercer o cuarto día de vida. Pero que le das oxígeno y no mejora. Acuérdense de ese concepto. Le doy oxígeno y no mejora. Más oxígeno, ya estoy en el 100%, nada. Es que no va a mejorar porque lo que necesita, no necesita oxígeno, necesita mezclar. Necesita que le abramos ese ductus arterioso. Pasamos al síndrome de corazón izquierdo, drenaje venoso anómalo total. ¿Qué pasa? Que las venas pulmonares que normalmente llegan a la aurícula izquierda van a llegar a la vena cava superior o a la vena cava inferior o a la aurícula derecha. Esa no es ductus dependiente. Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Es que el corazón izquierdo, todo esto, el aurícula izquierda y ventrículo izquierdo va a estar pequeño y necesita también mezcla ductus dependiente. Tengo con hipertrofia del ventrículo izquierdo, que del mismo tronco que sale del ventrículo izquierdo, tengo un solo tronco. Tengo la aorta y la pulmonar están saliendo juntas. Y eso me va a generar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el ventrículo único, que no haya aurículas, no hay lado derecho, sino solamente hay un ventrículo, no hay ventrículo derecho izquierdo, sino solamente hay un ventrículo, que también es con flujo pulmonar aumentado. Hay otra cardiopatía, la única cardiopatía con flujo pulmonar disminuido cianótica. ¿Saben cuál es? Cardiopatía congénita cianótica con flujo pulmonar disminuido. La única, la atresia de la pulmonar. Esa es ductus dependiente también, atresia de la pulmonar. Es la única con flujo pulmonar disminuido. Muy bien, seguimos. Tengo un recién nacido, no sopla, presenta cianosis que no responde al oxígeno 100%. Miren, chicos, aquí hasta por descarte lo sacamos. ¿Podrá ser un salán? No tiene nada que ver. El PCA es acianótica. La hemorragia intracraneal no sé qué tiene que estar acá. Y la coartación de aorta es acianótica. Definitivamente es un TGB, ¿no? A ver, tengo un varón de 7 días de vida que tiene vómitos y está deshidratado. Tiene hiperpigmentación de las areolas mamarias. Concentración de sodio en 120. Normalmente el sodio es de 135 a 145 y este tiene 120, con un potasio en 9. Está con hipercalemia. Hiponatremia más hipercalemia. Hiperplasia suprarrenal congénita. Muy bien. Entonces, esta se va a dar por la deficiencia de la 21 hidroxilasa y el bebé puede morir por un desequilibrio hidroelectrolítico y shock. Muy bien, seguimos. Doctora, ¿es distinto atresia de la pulmonar, estenosis de la pulmonar? Claro, es distinto, es distinto. Son cardiopatías distintas porque la atresia de la pulmonar es una cardiopatía congénita cianótica. La estenosis puede pasar sangre. Está estenosado, pero en la atresia no pasa nada. En el paritorio, un lactante tiene movimientos respiratorios, pero cuando cierra la boca no entra aire a los pulmones. Entonces, eso es una atresia de Coanas. Ya, nosotros cuando hablamos, se abren las cuerdas vocales y la glotis, la glotis se abre, ¿no? La glotis se abre y yo puedo y estoy respirando. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño tiene atresia de Coanas? Las Coanas no hay paso, están permeables. Entonces, cuando el niño deja de llorar, no hay por dónde entre oxígeno. Pero cuando el niño está llorando, entra oxígeno por la glotis. Porque cuando uno deja de hablar, la glotis se va a cerrar.
Entonces, por eso esto es una atresia de Coanas. Acá la atresia de Coanas está asociada a lo que se llama el síndrome de Charge. El síndrome de Charge, que puede ser una pregunta de examen, está asociado C, coloboma, H, defectos de corazón, A, de atresia de Coanas, R, de retardo de crecimiento, G, de anomalías geniturinarias y la E, de anomalías en oídos y sordera. La 11, por favor, ayúdenlo. No puedo volver. Ayúdenlo con la 11, por favor, por el chat. La 13, recién nacido de 1 hora, la B me dicen doctora, recién nacido de 1 hora de vida que al examen clínico se observa tumefacción blanda en cuero cabelludo difusa equimótica que sobrepasa las suturas. Miren, aquí es importante que nosotros sepamos diferenciar el cefalohematoma del caput sucedáneo. El cefalohematoma es una hemorragia subperióstica, es debajo del periósteo. Entonces, como está debajo del periósteo, va a ser localizada y su mismo nombre lo dice sangre. Entonces, no va a pasar las líneas de sutura. Respeta las suturas, la piel no tiene cambios, pero una característica importante es que el niño no nace con esta lesión. El niño nace, no tiene la lesión y esta lesión aparece horas después o al día siguiente. Pero como es un coágulo de sangre, va a demorar en reabsorberse esa sangre y lo que va a producir en el bebé, va a haber hemólisis de esa sangre, va a bajar el hematocrito y va a haber anemia y hay ictericia, tiene complicaciones. Se resuelve entre 6 a 8 semanas. A diferencia del caput succedaneum que no respeta las suturas porque es una colección serosanguinolenta, serosa, es líquido, subcutánea. Entonces pasa las líneas de sutura. Esta lesión aparece en el momento del parto asociado a partos difíciles y se resuelve como es edema entre 48 a 72 horas. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? Caput succedaneum. La 13, la E, caput succedaneum. La 14, tengo un lactante febril que presenta convulsiones solo en un hemicuerpo y hemicara y con somnolencia posictal. ¿Cuál es el diagnóstico? Miren, aquí no me están dando la edad del paciente. Me dicen un lactante, no sé si es un lactante de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, por ahí es un poco ambiguo. Recuerden que las convulsiones febriles se van a presentar a partir de los 3 meses, porque el bebé menor de 3 meses tiene un sistema extrapiramidal inmaduro. Entonces, ellos no hacen esas convulsiones generalizadas que hacen las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles se caracterizan por convulsiones generalizadas. Por eso, para hablar de una convulsión febril, el bebé tendría que tener más de 3 meses, pero acá no me están dando ese dato. Ahora, las convulsiones en el neonato, sus características más frecuentes, las más frecuentes son las sutiles, las que pasan desapercibidas o son focalizadas, no es como en el lactante, no es como una convulsión febril, convulsión generalizada. Entonces, aquí me dice que el bebé tiene convulsiones solo en un hemicuerpo y hemicara. ¿Será una convulsión febril? No, porque las convulsiones febriles son generalizadas. ¿Será una otitis media? No, porque no me hablan del examen del oído. ¿Será hipoglicemia? No me hablan del valor de la glucosa ni que hay un factor de riesgo, tiene fiebre. Entonces yo me quedo con 2, que puede ser o una meningitis aguda o un absceso cerebral. Acá pensaríamos, acá me dirían por ahí, me decían, doctora, un absceso porque en el absceso se focaliza. Entonces, como se está focalizando, yo pensaría en un absceso cerebral. Ahora, para hablar de una meningitis aguda, la meningitis aguda en un neonato o en un lactante menor de 3 meses es focalizado también. Entonces, por frecuencia, ¿cuál sería? Meningitis aguda. Muy bien. La 14, la C. La 15, ya. Tengo una niña de raza blanca que nació a las 42 semanas de gestación con 3,6 kilos, recibe leche, toma materna, hiperbilirrubinemia persistente a las 2 semanas de edad, no gana peso desde el nacimiento, con bajo tono muscular, tiene una hernia umbilical y una fontanela de 4x6. Recuerden que la fontanela normalmente es de 2x2. ¿Ya? Entonces, y esta tiene 4x6, o sea, tiene una fontanela bien amplia. ¿Cuál es el diagnóstico? Hipotiroidismo congénito, una pregunta muy frecuente. Acá tienen, bueno, la clínica del hipotiroidismo congénito.
para que no se olviden. No es una pregunta muy frecuente, ¿no? Esos pacientes que tienen ictericia prolongada, hay que pensar en ese diagnóstico estreñido, ¿no? Porque hay que darles tratamiento temprano. Por eso dentro del tamizaje neonatal está incluido también el tamizaje para descartar hipotiroidismo, para poder darle tratamiento lo más temprano posible, porque si no le doy tratamiento a este paciente va a terminar con retraso mental. La 16. Tengo un recién nacido de un parto eutóxico que tiene 3 kilos, antecedente materno de infección urinaria en el tercer trimestre. Temperatura 37.8, Apgar 3 al minuto, 7 a los 5 minutos y dificultad respiratoria con un Silverman de 8. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Cuál será el diagnóstico? A ver. Muy bien, es una sepsis neonatal temprana, pero no está el diagnóstico de sepsis neonatal temprana. Entonces, ¿cómo va a ser un SALAN, chicos? Ya me están dando la respuesta, ya. Entonces, es una sepsis neonatal temprana. No está el diagnóstico, tengo que buscar una. Neumonía congénita. ¿Congénita por qué? Porque se ha adquirido intraútero. Muchas veces no les van a colocar el diagnóstico exacto, porque obviamente quieren que se equivoquen. Pero si ustedes tienen los conceptos claros, va a ser más fácil que lleguen a la respuesta. Es una neumonía congénita. 17. Tengo un neonato prematuro de bajo peso al nacer. ¿Cuánto digo que el bebé tiene bajo peso al nacer? ¿Menos de? Menos de 2,500. Muy bien. Tiene 8 días de edad, tiene dificultad respiratoria, irritabilidad, hipotermia. Al examen está con mal estado general, frecuencia respiratoria de 60, cardíaca de 160, temperatura 35,4, saturo 88%, letárgico, tiene crépitos difusos, llenado capilar lento, tiene leucopenia, menos de 5,000, recuerden, con desviación izquierda, con una gasometría con acidosis metabólica descompensada. ¿Qué es? Sepsis tardía, muy bien, porque tiene 8 días. Recuerden que la acidosis metabólica, como causas más frecuentes, puede ser deshidratación o puede ser sepsis también. Ya, la D. La 18. Tengo un recién nacido que tiene 4 días posparto domiciliario que rechaza la lactancia y presenta vómitos desde hace 2 días. Al examen tiene temperatura de 35,5, respiratoria de 75, cardíaca de 160, palidez, aleteo nasal y quejido, murmullo vesicular normal, no estertores y distensión abdominal. Diagnóstico. ¿Temprano o tardía? Pucha, acá cayeron varios, ¿eh? Tiene 4 días, pero ¿desde cuándo está enfermo? Si les acá, miren, caen, es temprana. Lean bien la pregunta, es una sepsis temprana, chicos. Los que están en el chat también se equivocaron. Porque el bebé tiene 4 días y está hace 2 días así. 19. Tengo un lactante de sexo femenino de 1 mes que la traen a consulta porque tiene hipoactividad y estreñimiento. Al examen, piel áspera, fontanelas amplias e ictericia. Hipotiroidismo, muy bien. Tengo un recién nacido, a ver de acá, ¿quiénes me responden esta pregunta? Que muchos caen. Recién nacido tiene 3 días de vida con 30 semanas de edad gestacional en ventilación mecánica por enfermedad de membrana hialina. Súbitamente tiene desmejoramiento del estado general, taquimia, hipotensión arterial, elevación del CO2. En la placa tiene aumento de la trama broncovascular con opacidad multifocal. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice el diagnóstico? No tengan miedo. Bueno, aquí en el chat me dicen hipertensión pulmonar. Miren, la clínica de la hipertensión pulmonar son pacientes que necesitan alto requerimiento de oxígeno y que son bastante lábiles. Tienen la habilidad, es decir, desaturan fácilmente, no a la manipulación. Me dice la doctora, a ver, aquí en el chat, perdón, en los que están presentes. Neumonía, me dice la doctora. A ver, para empezar, insuficiencia cardíaca no es, ¿no? Porque para pensar en una insuficiencia cardíaca, el bebé tendría que tener una cardiopatía tan compleja que podría llevarlo
a una ICC tan rápido, con 3 días. Enfisema intersticial no es. Entonces me quedo solo con 2 alternativas. Ya. A ver, me dice la doctora neumonía y en el chat también me dicen neumonía intrahospitalaria. ¿Pensaríamos en una neumonía intrahospitalaria? Bueno, está con 3 días. Hablamos de intrahospitalaria después del 3er día. Ya, estamos en el 4 ya, ¿qué importa ya? Por ahí. Pero, ¿por qué me dicen neumonía? ¿Por la placa? ¿Qué les describe la placa? ¿Una neumonía? ¿Qué describe la placa? La placa les está diciendo que el pulmón está congestivo. Aumento de la trama broncovascular, es un pulmón congestivo con opacidad multifocal, o sea, es una neumonía bilateral que tiene. Y es un prematuro. ¿Cuál complicación tiene el prematuro? PCA. El PCA es una cardiopatía congénita acianótica con flujo pulmonar alto. ¿De acuerdo? Además, el PCA se va a presentar justamente entre el 3er a 4.º día de vida. El bebé primero está en su luna de miel y luego pasa al PCA. Se presenta el PCA porque el ductus arterioso se mantiene abierto y hace toda esta clínica. Muy bien, Estela, ¿no? La radiografía todo es congestión y es súbito por el PCA. Muy bien. Porque justo es súbito por el PCA. Muy bien, ¿entendieron? Ya, la respuesta es la B. La 21, tengo un bebé a término que nació por cesárea, que tiene taquimia de inicio precoz, quejido expiratorio y cianosis que mejora con oxígeno a bajo flujo. La placa tiene un patrón retículo granular y broncograma aéreo. Taquimia transitoria, ¿no? Ya. Pasamos a la 22. La 21 es la letra D. La 22. Neonato de 14 días lo llevan a emergencia porque tiene ictericia marcada en la piel y mucosas de 7 días de evolución. Al examen está activo, afebril, incremento de peso adecuado, buena succión, tono muscular. Antes de eso, tengo que resolver primero este cuadro. Entonces, ahora vamos a pasar al tema de ictericia neonatal. La ictericia neonatal tiene 2 presentaciones, la no patológica y la patológica. Por lactancia esto lo vamos a eliminar, ¿ya? Entonces, la ictericia neonatal puede ser patológica o no patológica. Vamos a empezar por la no patológica. La no patológica tengo la fisiológica. La fisiológica es la que se va a presentar a partir del 2.º día de vida. Esto es a predominio indirecto. La no patológica, ¿ya? Indirecto. Entonces, se va a presentar después de las 24 horas, es decir, a partir de las 48 horas, entre las 48 a las 72, dando un valor máximo a las 72 horas. Las causas va a ser mayor producción de bilirrubina, menor eliminación de bilirrubina, mayor hematocrito, la vida media de los glóbulos rojos que va a ser menos 70-90 días, inmadurez del sistema glucuronil transferasa, la intensidad es leve a moderada. En el atérmino llega máximo a 12 y en el prematuro a 14 miligramos por decilitro. La velocidad de incremento va a ser menos de 0.5 miligramos por decilitro. La duración dura 8 días en el atérmino, 14 días en el prematuro, es decir, es corto el tiempo y tiene ausencia de signos, o sea, estos bebitos no necesitan fototerapia, no llegan a fototerapia. Tengo ahora por leche materna sí es un poco más tardío, se va a presentar entre el día 6 al día 14, pero las concentraciones de bilirrubina pueden llegar a menos de 20 miligramos por decilitro, es decir, el valor va a ser mucho más alto, ¿no? Dura sí es un poco más prolongada, va a demorar en desaparecer de 1 a 3 meses y estos bebés a veces pueden llegar a fototerapia, sí, pero la mayoría de estos no llegan a fototerapia. Recuerden que la ictericia es cefalocaudal, primero aparece en la carita, los ojos y conforme va incrementándose, si el valor es mucho más alto puede llegar a la planta de los pies. Y de igual forma desaparece primero mucho más distal y lo último que va a desaparecer es el color de los ojos. Por otro lado, ¿por qué yo meto a fototerapia o coloco exsanguíneo transfusión a un bebé? Porque hay riesgo de que haya kernicterus. Entonces el kernicterus se va a dar por el paso de la bilirrubina indirecta al cerebrito y esto va a generar daño y es un daño irreversible. Pero recuerden que la barrera hematoencefálica en el atérmino se va a cerrar en la primera semana de vida y en el prematuro en las 2 semanas. Por eso es raro que un bebito necesite fototerapia
cuando tengan el término más de una semana o el prematuro más de 2 semanas de vida, porque la barrera hematoencefálica ya se cerró. Entonces ya no hay riesgo de kernicterus, el riesgo es al inicio. Y tengo la patológica porque está asociado a alguna enfermedad. Esta sí puede ser a predominio indirecto o a predominio directo. Aquí los valores de bilirrubina sí van a ser mucho más altos. Como causas más frecuentes de bilirrubina indirecta, causa hemolítica, ¿no? Tenemos la ictericia por incompatibilidad RH, incompatibilidad ABO y a predominio directo el TORCH. No se olviden, el TORCH va a predominio directo. Y el valor mucho va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos aquí. Tengo un neonato 14 días que lo llevan a emergencia porque tiene ictericia marcada en la piel y mucosas de 7 días de evolución. Al examen está afebril, activo, incremento de peso adecuado, buena succión, tono muscular normal. En el laboratorio tiene una bilirrubina total de 18, 17.1 indirecta, con una hemoglobina de 16. Diagnóstico: ictericia por leche materna. Si se dan cuenta, a pesar que tiene una bilirrubina indirecta alta, no hay hemólisis porque mantiene una buena hemoglobina, ¿no? Muy bien. La Dubin-Johnson, acuérdense que es bilirrubina directa, ¿ya? La sepsis neonatal está más asociada a bilirrubina directa. Incompatibilidad TRH indirecta, ABO indirecta, ictericia leche materna indirecta. Muy bien. Pasamos. La 22 va a ser la respuesta a la letra E. La 23. Tengo un recién nacido de 39 semanas que tiene parto eutóxico con expulsivo prolongado, con peso de 3,9 kg, talla de 50 centímetros, tiene un Apgar de 8 al minuto. Tiene una tumoración blanda en parietal derecho circunscrita al hueso parietal que al día siguiente aumenta de volumen. Ahí está. Céfalohematoma, ¿no? Está sencillo. La 23, la letra A. La 24. Tengo un recién nacido que tiene 42 semanas, producto de parto vaginal, distocia por sufrimiento fetal agudo, con líquido amniótico meconial, Apgar 6 al minuto y 8 al quinto minuto, recibió ventilación por máscara. A las 2 horas de vida tiene taquipnia, satura 70%, tiraje subcostal y cianosis. En la placa tiene un infiltrado pulmonar en parches. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Es un SALAN. Esa está sencilla, ¿no? Ahí tenemos el factor de riesgo, las 42 semanas, el sufrimiento fetal agudo y la presencia de líquido meconial, y les está describiendo una placa de un SALAN. 24 la A. La 25. Tengo un recién nacido que tiene un día de nacido, de parto eutóxico hospitalario. Al ser evaluado se evidencia que no moviliza miembro superior izquierdo. Al examen tiene dolor a la movilización, no deformaciones, no signo de flogosis. Radiografía se evidencia periostitis humeral. Sífilis congénita. Entonces aquí vamos a revisar un poquito la sífilis. La sífilis congénita, dentro de las características tengo que la sífilis puede ser temprana en los primeros 2 años de vida y tardía después de los 2 años de vida. En la temprana vamos a tener el rash maculopapular, la hepatoesplenomegalia, la rinorrea serosanguinolenta, prematurez, bajo peso, hidropesía fetal, ictericia predominio directo. Recuerden que la sífilis está dentro de TORCH. Y la neumonía intersticial. Y la tardía tiene los dientes de Hutchinson, la nariz sencilla de montar, la queratitis intersticial, compromiso del octavo par, retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, parálisis de nervios craneales y cicatrices periorificiales en la piel. Dentro de las alteraciones radiológicas tengo el compromiso óseo, como la periostitis o las bandas metafisiarias. En cambio, en la tardía, la tibia en sable. No se vayan a equivocar, la tibia en sable es de la tardía. Las alteraciones hematológicas, tengo anormalidades hematológicas como anemia, trombocitopenia, leucopenia o leucocitosis. Y en la temprana también puede haber una neurosífilis. Vamos a encontrar leucocitos más de 25, proteínas mayores a 100 y un BDRL reactivo en el líquido cefalorraquídeo. Además, miren, acá tenemos, ¿no?, la rinorrea serosanguinolenta, tenemos también el pénfigo sifilítico, ¿no?, las lesiones ampollares que podemos ver en la planta de los pies o la palma de las manos, la hepatoesplenomegalia y la insuficiencia respiratoria. Entonces, acá tenemos como diagnóstico la sífilis congénita. Tengo un neonato traído a emergencia por lactancia entrecortada con succión débil, progresiva y respiración rápida. Al examen tiene una frecuencia cardíaca de 158, respiratoria de 70, satura 90% con peso en 3,200. Se le palpa hígado a 3 centímetros debajo del reborde costal derecho. Se ausculta un soplo sistólico en mesocardio. ¿En qué pensamos? En una
Insuficiencia cardíaca. Muy bien, ¿no? La 26, la letra D. La 27, recién nacido de parto vaginal de 34 semanas, Apgar 8 al minuto y 8 al quinto minuto. Tiene dificultad respiratoria desde la primera hora de vida. Silverman de 5, murmullo vesicular disminuido en ambos hemitórax. Tengo radiografía de tórax, volumen pulmonar disminuido, infiltrado bilateral en vidrio esmerilado y broncograma aéreo. ¿Qué es? Membrana hialina. Muy bien. Membrana hialina. 27, la D. La 28, tengo un recién nacido a término de 2 horas de vida que nació por cesárea, presenta aleteo nasal, cianosis leve. Al examen tiene una frecuencia respiratoria de 80, cardíaca de 124, satura 92. En la placa tengo murmullo vesicular en ambos hemitórax, tiraje intercostal, escasos sibilantes. Se le palpa borde hepático, resto normal. Tratamiento: se administra oxígeno por cánula binasal con un FiO2 de 30%, observando que mejora. ¿Cuál es el diagnóstico? Está fácil, ¿no? Un paciente que ha nacido por cesárea, que tiene dificultad respiratoria y que necesita un bajo requerimiento de oxígeno. Eso es una taquimia transitoria. La 29. Tengo un recién nacido de parto eutóxico de 39 semanas con peso de 3 kilos, femenino que tiene 10 días, solamente toma lactancia materna y tiene ictericia desde el 4.º día, la cual ya está disminuyendo progresivamente. ¿Qué será? Ictericia fisiológica. Recuerden que la ictericia fisiológica se va a presentar a partir del 2.º día de vida y los valores van a ser bajos, ¿no? En el atérmino menos de 12 y en el prematuro menos de 14. Neonato con resultado del cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo para Escherichia coli. Se le inicia tratamiento de acuerdo a la sensibilidad antibiótica con una evolución favorable. ¿Cuántos días le damos antibiótico? 21 días, ¿no? Muy bien. Tengo entonces la respuesta en la letra 30, la letra B. La 31. Tengo un recién nacido de 2,7 kilos que nace a las 36 semanas, 22 horas luego de RPM. Índice de Apgar son de 3 y 5. Inmediatamente presenta dificultad respiratoria y cianosis que requieren intubación endotraqueal y respiración asistida con oxígeno al 100%. Signos vitales: temperatura de 35.7 y cardíaca de 195, con una presión arterial media de 22. Laboratorio: leucocitos 1500 y plaquetas 59.000. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una sepsis neonatal, ¿no? Es una sepsis neonatal, es un paciente que ha nacido, tiene un factor de riesgo, el RPM prolongado, y que está con clínica, está con hipotermia, ¿no? Taquicárdico, está con una presión arterial baja, leucopénico, plaquetopénico. ¿Tratamiento cuál es? Ampicilina y gentamicina por vía intravenosa. Muy bien. Posiblemente el recién nacido de la pregunta anterior que tiene neumonía congénita por sepsis. Muy bien. La 33. Entonces la respuesta de la 32, la letra C. La 33. Lactante de 1 mes de edad ingresa a emergencia porque tiene hipertermia, vómitos, irritabilidad y piel marmórea y taquicardia. Diagnóstico, ¿cuál es? Sepsis. ¿Qué le hacen? Tratamiento antibiótico empírico. Lo ideal sería tomarle hemocultivos y darle tratamiento antibiótico empírico y hacerle también una punción lumbar, pero no está esa respuesta completa, entonces va a ser la letra E. La 34. La causa más común de las infecciones tardías en los lactantes de menos de 1.500 gramos es estafilococo epidermidis o coagulasa negativo. Muy bien. Estafilococo coagulasa negativo. Entonces la 34 es la letra B. La 35, en el periodo neonatal, uno de los siguientes es el signo menos común de la meningitis. La rigidez de nuca, pues chicos, ¿no? Muy bien, eso no hace el neonato porque tiene un sistema extrapiramidal inmaduro. Muy bien, la letra D no tiene nada que ver. La 35 es la D. La 36, el agente causal más frecuente de meningitis bacteriana en el neonato es. La pregunta tramposa. ¿Cuál marcan ahí? E. coli porque no tiene apellido.
La E. coli. No tiene nada que ver la Neisseria meningitidis ni el Haemophilus influenza. Ya. 36, la D. La E, perdón, la E. 36, la E. La 37, un recién nacido de 24 horas, ¿cuál de los siguientes patógenos causa menos frecuencia meningitis? El Haemophilus, recuerden, el neonato está peleado con el Haemophilus. ¿Ya? El Haemophilus no tiene nada que ver acá. La 37, la E. La 38, pauta de profilaxis sugerida para prevenir la sepsis neonatal de inicio precoz por Streptococcus agalactiae. Penicilina o ampicilina intraparto a las gestantes colonizadas, eso es lo que se le tiene que dar. Se le tiene que dar 4 horas antes del parto para decir que es una madre que ha sido tratada. La letra C, 38, la C. La 39, ingresa a emergencia un recién nacido de 15 días febril con pobre succión, irritable, fontanela pulsátil y con convulsiones. Antecedente de madre febril con líquido amniótico fétido. ¿Cuál es el examen gold estándar para el diagnóstico? ¿Qué tiene este paciente? Sepsis. ¿Qué le hago? Hay que hacerle una punción lumbar porque hay que descartar una meningitis. Muy bien, la respuesta es la letra E. Para punción lumbar, criterios, hemocultivo positivo, todo paciente con sepsis tardía, febril o que tiene clínicamente está yendo mal y laboratorialmente mal en la evolución. 39, la E. La 40, recién nacido de 5 días tiene cordón umbilical de olor fétido, eritema en la piel circundante y secreción. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es una sepsis temprana o tardía? Tardía. ¿Diagnóstico? Onfalitis, onfalocele no, onfalitis, ya. ¿Cuál es el germen más asociado a la onfalitis? El aureus. ¿Qué le damos? ¿Cuál me dice? La D, ¿no? La cefazolina con la micacina. Ampi a mica le van a dar, la ampi no me cubre estáfilo. Entonces, eliminado. Cefazolina, ampicilina, la cefazolina me cubre los gram positivos. Y la ampicilina me cubre positivo. No. La cefazolina me cubre el estafilococo, que es una cefalosporina de primera generación, y la mecacina, los gram negativos. La respuesta es la letra D. D. ¿Cuántos días? 41. ¿Cuántos días se administra el tratamiento de una meningitis bacteriana neonatal? 21 días. Muy bien. 42. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de sepsis neonatal? Estreptococo del grupo B. 42, la letra B. 43. ¿Cuál es el criterio de laboratorio de sepsis neonatal? La letra A, ¿no? Leucocitos mayores de 25.000. No me dice el tiempo, pero recuerden que el primer día es más de 30, hasta 30.000, pero a partir del segundo día es hasta 25.000, pero ahí no les pone la edad. Y lo demás es negativo, o sea, lo demás no tiene nada que ver. La letra A, 43 la A. La 44, de las medidas profilácticas inmediatas al nacimiento, ¿cuál es prioritaria por estar relacionada con la sepsis neonatal? O sea, ¿cuál de estas medidas en el momento del nacimiento son prioridad porque están relacionadas con sepsis? Adecuado manejo del cordón umbilical, ¿no? Porque si no hay un adecuado manejo, el riesgo de sepsis va a ser mucho mayor, mucho más alto. La 44, la letra B, muy bien. Estoy yendo muy rápido, ¿estamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Qué dice el chat? ¿Estamos bien? Nos falta la mitad para el break. Falta 30 minutos, ya. 45. Los síntomas y la presentación de listeriosis en el recién nacido son muy similares a los de... Infección por el estreptococo del grupo B. Muy bien. El foco de infección más común en la enfermedad neonatal por estreptococo del grupo B de inicio precoz se halla en... ¿Qué es lo que más afecta? Pulmón. Pulmón.
La neumonía es lo más frecuente. La letra B. 46, la B. 47. Tengo un recién nacido a término que tiene 13 horas de vida con antecedente de fiebre materna y RPM de 18 horas. Al examen tiene líquido amniótico maloliente, al examen irritabilidad, letargo, inestabilidad térmica, ictericia y con hepatomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sepsis neonatal temprana. Muy bien, ¿no? Precoz, la letra A. Por favor, ayúdenle a la doctora con la 45. La 47, la A. La 48. ¿Cuál es el tratamiento empírico en la sepsis neonatal de inicio precoz? Ampicilina con gentamicina. Recuerden que lo ideal es un aminoglucósido de primera generación, ¿no? En este caso la genta. La mica se la deja para la tardía. La 49. ¿Cuál es el agente infeccioso más frecuente en la sepsis neonatal precoz? E. coli, ¿no? Porque no hay galactea, la E. coli. La 49, la B. La 50. Tengo un neonato que tiene convulsiones y tiene hidrocefalia. Al examen del fondo de ojo, cicatriz corioretinal en ambos ojos, tomografía, calcificaciones intracraneales. ¿Cuál es la causa? Toxoplasmosis. Mira, la toxoplasmosis está asociado a convulsiones, corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones difusas o intracraneales, a diferencia del citomegalovirus, que son calcificaciones periventriculares y hay microcefalia. Ya. Entonces la 50, la D, toxoplasmosis. 51. Solo una de las siguientes forma parte de la tetrada sintomatológica de Sabin y es la más frecuente en la toxoplasmosis congénita. Miren, la tetrada de Sabin está asociado a corioretinitis, calcificaciones intracraneales difusas, convulsiones e hidrocefalia. Ahí está la foto para que no se olviden, ¿ya? De la tetrada de Sabin que va con toxoplasmosis. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente con hidrocefalia, siempre tenemos que descartar toxo, porque está muy asociado. Y aquí tenemos la corioretinitis. La 51, la E. La 52, tengo un neonato que presenta una hipoplasia de las extremidades, atrofia cortical y lesiones cicatriciales en la piel. ¿Qué infección materna ha producido el defecto congénito? Hipoplasia de las extremidades, atrofia cortical y lesiones cicatriciales en la piel. Varicela, muy bien, esto es la varicela. La letra C, la 52 es la letra C. Es raro realmente, en estos tiempos no hay, ¿no? La 53, ¿cuál de las siguientes infecciones del neonato se asocia habitualmente a enfermedad asintomática de la mamá? El citomegalovirus está muy asociado a mamá asintomática. La letra B, la 53. 54, sobre la varicela, ¿cuál es cierta? ¿Las costras son contagiosas? No. ¿El virus de la varicela y el virus zóster son el mismo agente? Pertenecen a la familia de los herpes viridae. Si no me equivoco, el virus de la varicela es el tercero y el citomegalovirus es el quinto. Claro, no, sí, sino que estoy recordando ahorita yo en voz alta, sino que el tercero es porque tiene que ver mucho con cito, más, no sé si acá está, no hay otra pregunta de ese tema, pero pertenecen a la misma familia, ya que es el tercero, que es el herpes viridae. Bueno, el virus zóster son el mismo agente, sí. Y también del citomegalovirus, no, estoy que me equivoco, disculpen con la mononucleosis infecciosa, ya me hice un enredo en la cabeza ya. Entonces, el virus de la varicela es el mismo, y el zóster son el mismo agente, sí, ¿no? Que es el tercero. Las lesiones son clínicamente fáciles de distinguir de las producidas por herpes simple. Esto de acá era cierto, ¿no? Las lesiones son clínicamente fáciles de distinguir producidas por el herpes simple, no necesariamente. La vacuna se recomienda de forma rutinaria a los niños en edad escolar. Esto es cierto. Lo que pasa es que esta pregunta es antigua. La vacuna para varicela ha ingresado al calendario de vacunas más o menos creo que en el año 2017-2018, porque antiguamente no estaba incluido dentro del calendario y era un buen negocio.
¿no? Porque la vacuna de la varicela es cara, pero ya actualmente se coloca al año de vida la vacuna de la varicela. Por eso esta respuesta, o sea, esta pregunta tiene dos respuestas, porque la letra D sí es cierta, solo que en su contexto, cuando se preguntaba antiguamente, esta era falsa. Y la gamaglobulina zóster no tiene un valor demostrado en niños, eso sí es falso, porque sí se coloca la gamaglobulina. Entonces la respuesta es la letra B y D, ¿no? Acá hay dos respuestas, la 54, la B y la D. La 55, sobre la infección por citomegalovirus, ahora sí ahí viene esta pregunta. El 90% de los recién nacidos con infección congénita son sintomáticos. Es falso. La mayoría son asintomáticos, menos del 5% dan síntomas. ¿El virus es altamente contagioso? No. ¿La infección adquirida se confunde fácilmente con la mononucleosis infecciosa? Sí. La mononucleosis es la cuarta y el cito creo que es el quinto, ¿no? Así es, ¿no? Ese es el orden de la familia de los herpes. Esto es cierto. ¿Puede disponerse de la vacuna frente a los ¿Puede disponer de la vacuna frente a citomegalovirus los pacientes inmunosuprimidos? No. ¿Y la infección se produce solo por contagio oral? No, también vía sexual. Entonces la respuesta es la letra C, 55 la C. La 56, la manifestación más común de infección congénita por citomegalovirus al nacer comprende viruria asintomática, es la A. Es lo más frecuente es que sea asintomático. 57, el síndrome de la rubiola congénita se asocia a CIA y PCA. El virus, la rubiola congénita está asociado en la parte cardiovascular, arteria pulmonar hipoplásica, ductus persistente, coartación aórtica y necrosis miocárdica. También afecta el sistema nervioso central. Hay encefalitis activa, déficit neurológico, hay también fontanela grande, microcefalia, micrognatia, retinopatía, catarata, glaucoma, microftalmia, déficit auditivo central y periférico, adenomegalias, lesiones radiológicas, retraso de crecimiento intrauterino, retraso del crecimiento extrauterino, retraso psicomotor. También puede haber trombocitopenia y anemia. Entonces la respuesta es conducto arterioso permeable y estenosis de la rama de la arteria pulmonar. La respuesta de la 57 es la A. La 58, la complicación más frecuente de la rubiola congénita es la sordera. Muy bien, ¿no? Una de las complicaciones es la sordera. 59, ¿cuál de los siguientes no origina lesiones cutáneas en el recién nacido? ¿La rubiola da clínica cutánea? ¿Da un rash? Sí. La sífilis da rash maculopapular. El estafilococo me produce el síndrome de piel escaldada. El toxoplasma también da un rash. La E. coli no da. Entonces la respuesta es la Escherichia coli. La 59, la B. La 60, tengo un neonato que presenta un exantema maculopapuloso, ictericia, petequias, algunas vesículas, coriza hemorrágica y lesiones óseas con imágenes radiológicas de osteocondritis. ¿Qué es? Sífilis, está fácil, ¿no? Sífilis congénita. La 60, la B. La 61, el aspecto de la torta de arándano de los lactantes con una infección por tórcica indica la eritropoiesis dérmica. Esta, ahí tienes las lesiones, es la persistencia de la actividad eritropoyética en la dermis. Las lesiones cutáneas son pápulas azuladas oscuras, otras violáceas, redondeadas, ovaladas de 1 a 7 milímetros, generalizadas con acentuación en la cara, cuello y tronco. De pápulas firmes, infiltradas, evolucionan a máculas marrones o violáceas. Involucionan espontáneamente en 2 a 6 semanas, están asociadas a infección congénita, a rubiola, citomegalovirus, parvovirus B19, Coxsackie, y que son los más frecuentes. La 61, la letra B. La 62, en el síndrome de rubiola congénita, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente? PCA, ¿no? Conducto arterioso persistente. Recuerden que el PCA es del prematuro y de la rubiola congénita. La 63. Tengo un neonato que nació en su casa de 14 días. Lo traen porque tiene rinorrea cero sanguinolenta. Al examen tiene lesiones ampollares en la palma y plantas y tiene hepatoesplenomegalia. ¿Cuál es la indicación de la penicilina?
La penicilina que se le debería colocar es la penicilina G sódica a 50.000 unidades cada 12 horas en los primeros 7 días y después a partir del día 8 cada 8 horas. Y el tratamiento va a ser por 10 días si es una sífilis congénita y si es neurosífilis por 14 días. Pero aquí no veo penicilina G sódica. ¿Cuál es la segunda opción? La procaínica a 50.000 unidades por kilo intramuscular por 10 días. Esto se coloca cuando el bebé no puede ser hospitalizado. Entonces se le coloca la intramuscular. La 64. Tengo un recién nacido que nace por cesárea de 39 semanas, que a las 2 horas de vida tiene taquimia, quejido, retracción intercostal, que mejora con la oxigenoterapia. Al examen murmullo vesicular pasa normal en ambos emitoras. En la placa, aplanamiento de diafragma e hiperaeración en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico? Taquimia transitoria del recién nacido. La 63 la A, doctor. Entonces, la 64 es una taquimia transitoria. Está sencilla esa pregunta. La 65, la taquimia transitoria del recién nacido, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Oxigenoterapia nada más. Muy bien. La letra B, la 65. Hay que estar más atentos, por favor, los que están en el chat. La 66, recién nacido presenta taquimia y la placa de tórax muestra imágenes vasculares pulmonares prominentes, diafragma aplanado y líquido en las cisuras. No hay hipoxemia, hipercapnia ni acidosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Está sencillo, ¿no? Bebé con una clínica de una taquimia, una placa que les está describiendo taquimia. La letra D. La 67, tengo un lactante recién nacido de 32 semanas que tiene cianosis progresiva, quejido, aleteo nasal y retracciones en la primera hora de vida. Tiene una placa con un patrón de opacidad con broncograma aéreo, intubación endotraqueal y se inicia respiración asistida con oxígeno al 40%. O sea, está con un FiO2 de 40. Luego de tomar muestras de sangre para cultivo, se administran antibióticos, pero ya está con un FiO2 de 40-50 para oxigenación adecuada. ¿Entienden cuando hablamos de FiO2? Lo que pasa es que en el neonato nosotros no utilizamos el oxígeno empotrado. Si yo cojo el oxígeno empotrado que se utiliza en los adultos, yo le estoy dando FiO2 de 100%. En el neonato se utiliza lo que es el blender, que es un mezclador de oxígeno, y yo voy a dosificar la cantidad de oxígeno que le voy a dar, porque si utilizo FiO2 altos, aumento el riesgo de displasia broncopulmonar. Entonces, aquí, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? Membrana hialina. ¿Qué le damos? Surfactante, es lo que necesita, ¿no? Su pulmón está cada vez más duro. Necesita surfactante exógeno, endotraqueal. Dígame, doctora. La verdad no me acuerdo. No lo recuerdo, no lo recuerdo. El síndrome de Wilson-Mickitti no lo recuerdo. La verdad nunca lo he escuchado ni lo he leído. Puede ser un distractor que lo hayan colocado ahí. Y entonces la letra D es surfactante exógeno. Ya. La 68. Tengo un recién nacido que tiene 36 semanas y 24 horas. 24 horas de vida. Pocas horas luego de nacer tiene taquimia, aleteo, retracciones interisubcostales y ligera cianosis. En la placa encuentran un pulmón hiperinsuflado con diafragma aplanado, refuerzo iliar y líquido en cisuras. Diagnóstico. Taquimia. ¿Qué le dan? ¿Qué más? Le tomamos oxígeno, le tomamos analítica, sus exámenes de laboratorio, lo podemos cultivar y lo observamos. Porque es una taquimia, no le voy a dar antibiótico. La letra, perdón, la letra A. Tratamiento empírico no, porque para dar tratamiento tienes que tener factores de riesgo. Y no lo tienes este paciente, no hay factores de riesgo. Hay clínica, la única, la respiratoria, no tiene otra cosa más. Entonces toma el exámenes y ahí con eso lo confirmas. Por eso le tomarías exámenes, más no le inicias antibiótico. Hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos. La 68, la letra A. La 69. No, no. Acá dice pocas horas luego de nacer.
Sí, lo que pasa, a ver, sí, tienes razón en la observación que está haciendo la doctora. Me dice, en este caso clínico me dice pocas horas luego antes de nacer. Eso como que me confundiría, pero me están describiendo toda la clínica de una radiografía de una taquimia. Lo que pasa es que, a ver, ojalá que no lo tomen a mal, pero a veces los que hacen las preguntas de los exámenes no tienen claro los conceptos y hay algunas cosas que los terminan confundiendo. Eso me ha pasado con varias preguntas. Pero, o sea, tienes toda la razón en la observación que me estás haciendo. Sí, pero tienes toda la razón. Pero lo que pasa es que aquí es el inicio de la pregunta está mal planteado. Lo que pasa es que para los que están en el chat, la doctora me dice, doctora, pero ahí dice que es pocas horas luego de nacer y la clínica debe ser inmediatamente, es cierto. Pero aquí es el tema de cómo plantean la pregunta porque después me están describiendo una placa de una taquimia transitoria. Ya. La 69, ¿cuáles son los signos clínicos de Silberman? Ya lo hemos dicho. Quejido, aleteo, tiraje, retracción, desbalance. Muy bien. La letra A. Ya, ahí está, la A. 69, la A. La 70. Recién nacido de 32 semanas por cesárea, presenta dificultad respiratoria desde el nacimiento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Membrana hialina. Muy bien. La 71. Tengo un neonato de 3 días de nacido, nació en su casa, lo traen porque tiene dificultad respiratoria. Pesa 3 kilos y mide 52 centímetros. Al examen es clínico, está adelgazado, tiene escaso panículo adiposo, piel seca, cordón umbilical impregnada de meconio, dificultad respiratoria y tiene un Silberman de 7. ¿Cuál es el diagnóstico? Este bebé probablemente ha habido líquido meconial y ha hecho una neumonía aspirativa. Una taquimia no tiene nada que ver. Una neumonía connatal significaría una sepsis neonatal temprana, o sea que la neumonía la ha adquirido intraútero. Alcalosis respiratoria es un diagnóstico gasométrico y la membrana hialina con 3 kilos, poco difícil, ¿no? Entonces, la respuesta es la letra A, neumonía aspirativa. La 72, recién nacido tiene taquimia, quejido, retracción intercostal y subcostal, que se alivia con escaso apoyo de oxígeno y se recupera dentro de los 3 primeros días de vida. Taquimia transitoria, muy bien. 73, mencione usted el agente etiológico. Ya, esta pregunta no tiene respuesta. Esta es una pregunta que no me percaté yo, fue mi culpa no sacarla de acá, porque no existe el diagnóstico faringitis congénita. O sea, busquen ustedes, pregúntenle al ChatGPT si quieren y no van a encontrar faringitis congénita. No existe ese diagnóstico. Ya, entonces, esa es una pregunta de salud que aquí me dan como respuesta el Corynebacterium diphtheriae, pero no existe ese diagnóstico. Entonces, esta pregunta, la 73, no tiene respuesta, ¿ya? Porque no existe ese diagnóstico. La 74, recién nacido de 42 semanas por cesárea, por sufrimiento fetal, con líquido meconial espeso, presenta desde un inicio tiraje intercostal y subcostal, desbalance tóraco-abdominal, abombamiento de tórax, cianosis perioral. El diagnóstico es 42 semanas, sufrimiento fetal agudo, y les están describiendo un paciente con dificultad respiratoria. Entonces, ese es un SALAN. Muy bien. 74, la C. 75, ¿cuál es la etiología más frecuente de neumonía neonatal? Estreptococo del grupo B, ¿no? La letra A. 76, recién nacido por cesárea con 29 semanas de edad gestacional, presenta marcada dificultad respiratoria. ¿Cuál es la terapia indicada luego de la atención de urgencia? Surfactante, muy bien. La 77, la 76 es la letra A. 77, el síndrome de aspiración de líquido meconial se relaciona más frecuente en el recién nacido. ¿Cuál de estos tiene mayor riesgo de hacer SALAN? ¿El prematuro? ¿El hijo de madre toxémica? ¿La asfixia fetal? ¿El RCRCU o embarazo gemelar? La asfixia, ¿no? El estar asfixiándose intraútero va a llevar a mayor riesgo de SALAN. La 77, la C. La 78, en un neonato a término, ¿cuál es el nivel máximo que puede alcanzar la ictericia para ser considerada fisiológica? Entonces, yo les he explicado que la ictericia, para hablar de fisiológica, en el a término llega a 12 y a 14 en el prematuro. Entonces, seríamos hasta la zona 3, ¿no? Entonces, es hasta el abdomen. La 79. ¿Cuál de las siguientes es más probable que la ictericia resulte fisiológica en un lactante a término? ¿Ictericia a las 12 horas de vida? No, ese es patológico, ¿no?
Niveles séricos de bilirrubina que aumentan menos de 5 miligramos por decilitro por 24 horas en los primeros 2 a 4 días. Esa. Bilirrubina directa conjugada más de 1, no. Ictericia a los 12 días de vida estaríamos en una por leche materna. Entonces la respuesta es la letra B. La 79, la B. La 80. Una complicación de la fototerapia es deshidratarse, ¿no? La deshidratación, muy bien. También el que el bebé pueda hacer sobrecalentarse, la piel del niño bronceado, también lesiones oculares. Ya, a ver aquí. Aquí vamos a ver, ya. ¿Qué tipo de sangre se debe usar para un exsanguíneo de transfusión inmediata en un bebé gravemente hidrópico? Miren, cuando hablamos de un paciente con hidrops está asociado a isoinmunización RH. Acá les voy a hacer un cuadrito, ¿ya? Isoinmunización RH, incompatibilidad ABO, grupo y factor. ¿Qué sangre yo utilizo para una isoinmunización RH? Cuando hablamos de isoinmunización RH es cuando la mamá es RH negativa y alberga a un bebé RH positivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo una mamá O negativa que tiene a un bebé O positivo. ¿Qué sangre va a recibir? Sangre del grupo del bebé y el factor de la mamá. ¿Cuál es el grupo del bebé? O. ¿Y el factor de la mamá? Negativo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. En la isoinmunización RH, yo voy a utilizar sangre de un donante, no de la mamá, porque la mamá acaba de tener a su bebé y debe tener anemia. Sangre del grupo del bebé. ¿Cuál es el grupo del bebé? O. Y el factor de la mamá, negativo. Y para la incompatibilidad ABO es cuando la mamá es O y alberga un bebé A o B. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que la mamá es O positiva y el bebé es A positivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sangre voy a utilizar? ¿Grupo de quién? De la mamá. ¿Cuál es el grupo de la mamá? O. Y el factor del bebé, y el factor es del bebé. Y el factor del bebé, positivo. ¿Se entendió? Ya. Entonces, para un bebé hidrópico, está asociado a isoinmunización RH. Vamos a utilizar sangre entera tipo O, RH negativa. El diagnóstico de la transfusión fetomaterna con test de Kleihauer-Betker fue falsamente negativa en. ¿Qué es este famoso test? Es un análisis cuantitativo que busca la presencia de la hemoglobina fetal en el torrente sanguíneo materno. Entonces, esto más está muy asociado a transfusión fetomaterna, que la madre le ha transfundido su sangre al bebé y el bebé nace con anemia severa. Entonces, lo que se hace a la mamá, se le toma una muestra de sangre y se va a identificar hemoglobina fetal en la muestra de sangre de la mamá. Entonces, se basa en la resistencia fisiológica de este tipo de hemoglobina presente en el interior del eritrocito fetal a la dilución en medio ácido. Permite identificar la proporción de eritrocitos fetales al interior del torrente materno. Entonces, el diagnóstico, bueno, acá me faltó esa parte de la teoría, que la tenía en otras láminas, en que donde es falsamente negativa es en incompatibilidad ABO, pero va a servir en el caso de transfusión feto-materna. ¿Ya? Entonces, acá la respuesta va a ser incompatibilidad ABO. Es la única que es falsamente negativa, es lo que refería a la bibliografía. La 83. Sobre la incompatibilidad ABO. La incompatibilidad ABO es cuando la mamá es O y alberga un bebé A. Acuérdense que se afecta el primer embarazo, ¿ya? Porque tiene que ver con la IgG. Entonces, ¿es causada por isoanticuerpos inmunoglobulina M? No, es tipo IgG. Es menos grave que la incompatibilidad RH, es cierto. Es más frecuente, pero menos grave. ¿No ocurre en el primer hijo? Ocurre en el primer hijo. Es menos frecuente que la incompatibilidad RH, es más frecuente. Entonces, la respuesta va a ser la letra A. Doctora, la 82 es la letra B. La 83 es la letra B. Es menos grave que la incompatibilidad RH. Es menos grave, pero más frecuente. ¿Cuál de los siguientes, 84, cuál síntoma es menos probable
en un niño de 1 hora de edad con incompatibilidad RH moderada. O sea, ¿cuál de estos síntomas es el menos probable? Miren, cuando hay una incompatibilidad RH, si recordamos cómo se da el metabolismo de la bilirrubina, el metabolismo de la bilirrubina se va a dar por la degradación de los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. ¿Esto dónde se da? En el vaso, ¿de acuerdo? Estos glóbulos rojos se van a degradar y van a dar a la biliverdina. Y por medio de la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina indirecta. Entonces, para haber degradación de glóbulos rojos tiene que haber hemólisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el síntoma menos frecuente en un niño de 1 hora que tiene incompatibilidad RH? ¿Hará anemia? Sí. ¿Test de CUM directo positivo? Obviamente sí. Reticulocitosis sí, porque al haber degradación de glóbulos rojos, los reticulocitos van a aumentar. La ictericia es lo último que va a aparecer. ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver el chat. La 82, de nuevo, pregunta el doctor. Ya di la respuesta. No, la ictericia es la ictericia puede presentarse en el primer día de vida, en una incompatibilidad RH o incompatibilidad TAVO. Solo que es una pregunta como que tramposa. O sea, no te puedo decir en tantas horas. No. Si cuando nosotros tenemos una ictericia en el primer día de vida, una ictericia patológica por isoinmunización RH, le tomas el primer día de vida y vas a encontrar reticulocitosis. Pero la ictericia es lo último que te va a aparecer. Acá les estoy explicando en cómo se da el metabolismo de la bilirrubina. La 84 la sé. La 85. Para determinar la sensibilización RH en un recién nacido, ¿qué utilizamos? CUMS directo, ¿no? Pero en la mamá, indirecto. La letra A, 85 la A. La 86. Ante una gestante RH negativa, lo primero que hacemos es ¿qué? ¿Qué es lo primero que hacemos si viene una gestante RH negativa a mi consultorio? Primero hay que saber si el marido tiene el mismo grupo. Es raro que se junten 2 RH negativos, pero no es imposible. Entonces, porque si los 2 son negativos, me quedo tranquila, pero lo más probable es que sea positivo. Porque lo primero que hay que hacer es eso. La letra A. La 87. Tengo un neonato a término que a las 24 horas de vida tiene ictericia con bilirrubina total de 22. Bilirrubina directa de 2. La mamá es O positiva y el bebé es A positivo. Hay que hacerle una exsanguinotransfusión. Para fines de examen, exsanguinotransfusión es más de 20. Digo para fines de examen porque nosotros utilizamos las guías NICE y dependiendo de la edad gestacional, de tiempo de vida del bebé y el valor de la bilirrubina, se ven las tablas. Entonces, ¿qué tipo de sangre vamos a utilizar para la exsanguinotransfusión? Si la mamá es O positivo y el bebé es A positivo, ¿sangre del grupo de quién? Grupo de la mamá y el factor del bebé. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La donante con el grupo de la madre. Muy bien. Tengo ahora la 87, la A. La 88. Tengo un neonato de 12 horas de vida, producto de primera gestación, nacido por parto prematuro a las 35 semanas, que pesa 2 kilos. Lo alimentaron con leche materna, exclusiva con succión débil, presente ictericia hasta el cuello. La mamá es O positiva y el bebé es A negativo. Bilirrubina total de 10, directa de 2. ¿Cuál es el diagnóstico? Aquí sería una incompatibilidad de grupo o de factor. De grupo, ¿no? De grupo. Solo que está sencilla, incompatibilidad sanguínea, pero si fuera grupo factor, es grupo porque es el primer embarazo y en la de factor se afecta el segundo embarazo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, doctor? ¿Está bien? Entonces, aquí la respuesta va a ser la letra A, la 88, la A. La 89. Tengo un neonato que tiene 10 días de vida con lactancia materna exclusiva, activo, con buena succión, al examen tiene ictericia, resto del examen normal, bilirrubina total de 14 y directa en 1.5. ¿Cuál es la conducta a seguir? Esta es una pregunta antigua, chicos, ya no hay respuesta tampoco acá, porque aquí lo que se tiene que hacer es
continuar con la lactancia materna. Para fines de examen, miren, estas son las curvas de las guías NICE. Entonces, dependiendo del valor del tiempo de vida, por ejemplo, está en el día 10, la bilirrubina está expresada en micromoles, lo multiplican por 17.1, este paciente no necesita fototerapia. Pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que al tercer día para entrar el bebé a fototerapia tendría que tener más de 15. Entonces la respuesta, esta es una pregunta antigua, suspender la lactancia materna, no hay respuesta, acá continuar dándole lactancia materna. Antiguamente sí se suspendía, pero eso no se hace en la actualidad, bueno, hace muchos años atrás, cuando yo era interna, o sea, muchos años atrás, ahora ya no se hace eso. La 89. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, ya vamos a ir a una pausa, son las 8 en punto, cumplí mi palabra, y 8 y 15 regresamos, ¿de acuerdo?